Miren, jóvenes, compañeros, colegas, todos, muy buenos días. Quien les saluda es el ingeniero Roger Leonel Buscanaita Pasa, ¿no? Y en esta oportunidad les voy a explicar, ¿no? Contar cómo es que funciona el Invierte-P, ¿no? Y cómo de alguna manera ayuda a las directamente, ¿no? A mejorar pues la vida de las personas, ¿no? Mejorar el bienestar de las personas, ¿sí? A nivel nacional, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Miren, para poder entender el Invierte-P, debemos entender cómo es que funciona eh, este, este sistema, ¿no? El Invierte-P es un nombre, es como un alias, ¿no? Así se le conoce, ¿no? Pero en realidad se llama Sistema Nacional de Gestión de Inversiones, ¿no? Multianual Gestión de Inversiones, ¿ya? Es un sistema, ¿sí? Es un sistema administrativo. El Estado, bueno, para los que trabajan en el Estado, eh, todos los sistemas, ¿de acuerdo? La parte administrativa, internamente, se interrelacionan entre sí, ¿de acuerdo? Y cada uno de estas funciones, actividades, se han unido, ¿no? Y se han juntado de acuerdo a una línea, ¿no? A una línea rectora, vamos a llamarlo así. Mira, por ejemplo, en este caso, el Sistema Nacional de Inversión Pública, antes era el SNIP, ahora es el Invierte-PE, ¿de acuerdo? Ahora, por sí solo este sistema no funciona, necesita de los demás sistemas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eh, el Estado, a nivel nacional, cuenta con 11 sistemas administrativos, ¿ya? Ha sido creado por ley, ¿de acuerdo? Y estos sistemas son aquellas, como indica acá, conjunto de principios, normas, procedimientos y técnicas que regulan la gestión de recursos en la administración pública que se interrelacionan, buscan asegurar la legalidad del uso de los recursos del Estado. Por ejemplo, el Invierte-P, ¿no? Es un sistema. ¿Quiénes operan este sistema en las entidades públicas? Por ejemplo, en una municipalidad. Una municipalidad, por ejemplo, en su organización existe una oficina que se llama unidad formuladora. Existe otra oficina que se llama unidad ejecutora de inversiones. Después existe otra oficina que se llama oficina de programación, ¿de acuerdo? Oficina de programación multianual de inversiones, más conocido como OPMI. ¿Sí? Entonces, miren, entonces, ¿qué pasa? Este sistema cuenta con diversos operadores. Estos operadores, ¿de acuerdo? Se interrelacionan entre sí. ¿Para qué? Para identificar necesidades de la población, de los ciudadanos, para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que llegan a la unidad formuladora estas necesidades? Llegan en una municipalidad, por ejemplo, puede ser por una iniciativa del alcalde, por una iniciativa del regidor, por reuniones, compromisos, cuando el alcalde fue candidato, o por estas, se dan por unas reuniones, ¿no? Un año antes para poder identificar sus necesidades, se juntan el representante de la sociedad civil, la municipalidad o entidad pública, los organiza, ¿no? Se dan talleres, reuniones y se hace una recolección, ¿no? De las necesidades de todos los barrios, asentamientos humanos, urbanizaciones, todo en el ámbito geográfico, en este caso de la municipalidad X, ¿de acuerdo? Suponiendo que sea una municipalidad, ¿sí? En base a ello se identifican necesidades, ¿sí? Y se priorizan, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, una vez que ya se identifican estas necesidades, cuando se van a ejecutar ya posteriormente las obras, ¿no? ¿Qué pasa? Esta área, las personas que operan acá no son los encargados de contratar a los contratistas, a los proveedores, ¿no? ¿Sí? A los consultores. Ellos no son. Ellos lo que arman son los términos de referencia, ¿sí? Yo necesito un servicio de tales características. Yo necesito un proveedor
que desarrolle este tipo de actividades, que tenga especialista en tal o cual actividad. Necesito un especialista que haga estudios de topografía, necesito un especialista que haga estudios de mecánica de suelo, necesito un arquitecto que tenga experiencia en el diseño de infraestructura hospitalaria, necesito un arquitecto que diseñe infraestructuras educativas, de educación superior, de educación básica, o por ejemplo en carreteras, ¿no? Necesito un ingeniero carretero, un ingeniero que tenga especialidad en diseño de carreteras, de vías, ¿no? O, por ejemplo, en temas de saneamiento, ¿no? Necesito un ingeniero sanitario que tenga experiencia con tales características, ¿no? Pero para ello, en este caso, los que operan acá identifican esta necesidad y luego ellos esos recursos los tienen que contar con esos recursos. Y esos recursos, ellos no hacen la contratación. Quien hace la contratación es, ahí va otro sistema, que es el sistema de abastecimiento. ¿De acuerdo? Ellos son los que se encargan de contratar, ellos son los que se encargan de seleccionar, hacer estudios de mercado, ¿no? Y se rigen bajo otro sistema, ¿no? Un sistema nacional de abastecimiento. Y ese sistema nacional de abastecimiento tiene un órgano rector. El órgano rector es la OEOS, antes era la OCE. Igual acá, en inversión pública, el órgano rector es la Dirección General Multianual de Gestión de Inversiones, ¿no? Esta dirección está en el MEF. Esta dirección que está acá de abastecimiento, ¿sí? Este sistema también tiene un órgano rector. Ese órgano rector también es una dirección del MEF. Pero para poder asegurarse que va a contar con los recursos para que se pueda seleccionar este proveedor y poderlo enviar acá a abastecimiento, se necesita que también cuente con presupuesto. Entonces necesita que alguien le diga, oye, existe el presupuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Certificar. Necesito que me certifiquen que existe el presupuesto. Y ahí, ¿quién interviene? Otro sistema administrativo, el que está acá. El sistema de presupuesto público. ¿De acuerdo? Y como verán, todos los sistemas se interrelacionan entre sí. ¿De acuerdo? En algún momento. ¿Cuál es la finalidad en un sistema de inversión pública? A principios de año se le asigna a toda entidad pública, ya sea gobierno nacional, gobierno local, gobierno regional, se le asigna un presupuesto, el cual es aprobado con una ley de presupuesto cada año. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese presupuesto se llama presupuesto inicial de apertura. Y ese presupuesto se aprueba a finales del último día hábil del año anterior, ¿sí? Y lo aprueba, en este caso, el Congreso, ¿ya? El Congreso lo aprueba. Pero, ¿cómo es que el Congreso aprueba? ¿Cómo así es que le llegan los presupuestos que son necesarios? Nuevamente, esta oficina que está acá de presupuesto, ¿sí? Existe un cronograma que se llama proceso presupuestario, que se trabaja un año antes. Trabajan los responsables del área de presupuesto con los responsables en este caso, si son obras, proyectos de inversión pública, trabajan con los operadores que trabajan en estas oficinas, ¿no? Que ven inversión pública, como le decía, la unidad formuladora, la unidad ejecutora y la oficina de programación de inversiones. Y lo que hace presupuesto es, le pregunta, oye, unidad formuladora, ¿cuántos proyectos tienes? Aprobados, viables, IOR, ¿qué es lo que tienes? Entonces, esto se va armando, se va preparando un año antes, ¿no? Oye, no tiene ni un proyecto aprobado, no tiene ni un proyecto viable, estás devolviendo la plata, no ejecutas. Acá presupuesto le llama la atención acá al área de inversión pública. Pero inversión pública le responde que nosotros hemos mandado nuestros términos de referencia, nuestros requerimientos, lo hemos enviado a abastecimiento. Y abastecimiento se está demorando. Y abastecimiento, uno le pregunta, y abastecimiento dice, por el pedido, el TDR que ha hecho el área ha sido muy específico. Está dirigido, o no hay proveedores con esas características, o etcétera, 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 ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El área, los que trabajan en inversión pública, reducen el nivel o bajan el nivel de calidad muchas veces del término de referencia para poder ubicar esos proveedores, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Por más que baje la calidad, por más que baje las características,
el alcance, ¿no? Del servicio que se quiere contratar, muchas veces no se puede seleccionar al proveedor. Y cuando el titular del pliego, el alcalde, el regidor, el congresista, oye, ¿por qué no se está ejecutando? ¿Qué está pasando? Llaman al alcalde, llaman al director general del hospital tal o al rector de la universidad. ¿Por qué no están ejecutando su proyecto? ¿Qué está pasando? Si ustedes tienen plata, ¿por qué no ejecutan? ¿Qué ha pasado? ¿Qué abastecimiento? Coordinadamente con el director de administración, también tienen su corazoncito, ¿no? Y a veces, muchas veces quieren seleccionar a un determinado proveedor. El titular de pliego también tiene su corazoncito y quiere seleccionar a un proveedor. El regidor también quiere seleccionar a su proveedor, el alcalde, el presidente regional, el gobernador regional, ¿no? Y también los que operan en esta oficina también tienen su corazoncito. Entonces, todos quieren que tienen su corazoncito, ¿no? Entonces, quieren asignarle el servicio a sus conocidos. Pero está bien, eso no es malo. El tema es que se debe contratar, porque si no se contrata a tiempo, muchas veces estos procesos de armar términos de referencia, seleccionar al proveedor, demora, toma tiempo. Los que trabajan en el Estado no me dejarán mentir. Esto puede demorar 1 mes, 2 meses, ¿no? ¿No? Hasta más a veces, ¿no? Si se te cae el proceso, prácticamente has perdido 2 meses y el año tiene 12 meses. ¿Lo recuerdo? 12 meses. Entonces ya no tienes 12, tienes solamente 10 meses, porque ya perdiste 2 meses porque se te cayó el proceso. ¿De acuerdo? Se cayó el proceso. Reniega el alcalde, llama al regidor, llama a los funcionarios. ¿Qué ha pasado acá? Cambia al funcionario, lo bota, lo saca, le manda memorándum, etcétera. Nuevos funcionarios y es lo mismo. Otra vuelta se vuelve a caer. O simplemente a veces no lo sacan los funcionarios porque es su recomendado de uno de los regidores, o uno de los consejeros regionales, ¿no? O es amigo, o han recomendado del congresista tal, ¿no? Y no lo sacan, y otra vuelta se vuelve a caer, ya no pierdes 2 meses, ¿cuándo pierdes? 4 meses, ¿de acuerdo? Y el presupuesto no se gasta. No solamente eso, muchas veces en los términos de referencia también colocan pues el perfil de un especialista que no existe en Perú, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? También son bien, a veces, los especialistas que trabajan acá a veces son muy alucinantes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con elaborar estos términos de referencia y para mitigar este efecto o ese riesgo, ¿no? De que se vaya a caer el proceso, previamente se debe conversar, ¿no? ¿Qué servicios van a requerir, de qué características? Y coordinar previamente con los de abastecimiento, con los de administración y con el titular del pliego, sobre todo si son servicios costosos, ¿de acuerdo? Porque cuando son servicios muy pequeños, o de montos muy pequeños, o muy bajos, pues como que no le dan mucho interés, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando ya son montos considerables, ¿sí? Entonces ahí todo, pues, se les prende el foco, ¿no? ¿Sí? ¿Entendido, muchachos? Cualquier consulta la pueden hacer por el chat, y yo durante esta reunión, esta clase, les puedo resolver sus dudas, o si no, en el break, ¿sí? ¿De acuerdo, muchachos? No se queden callados, es su oportunidad para que ustedes puedan hacer sus consultas, ¿sí? Entonces, estos 11 sistemas administrativos que les comenté, uno de ellos, por ejemplo, es el de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, para contratar una persona en la entidad pública y pueda estar en planilla, el área de recursos humanos lo que tiene que hacer es enviar ese requerimiento, sustentar que sí o sí necesita una persona, ¿no? O cubrir un puesto de trabajo, ¿no? Con el perfil y competencias para cubrir ese puesto. Y esto lo envía ¿a dónde? A servir. Y servir evalúa, ¿no? Y saber, este perfil verdaderamente es necesario, cumple con las características mínimas, ¿sí? Entonces, lo que hace acá el área de recursos humanos es sustentar, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo a su cuadro de puestos, cuadros equivalentes, y manejan una serie de documentos de gestión internos, ¿no? Para los cuales el área de recursos humanos, pues, necesita cubrir esos puestos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, entonces, servir, este es el órgano rector que se encarga de ello, ¿sí? De asignarle
o validar unos códigos AIR le llaman, unos códigos para que pueda esta persona entrar a planilla, ser parte de planilla. En este caso como CAS, ¿no? Porque ya lo nombrados, eso ya por ley, ¿no? Pero en este caso para los CAS, ¿sí? Si en caso no hay presupuesto, ¿no? Porque muchas veces ese presupuesto ya es limitado y es anual y esto ya está cerrado, entonces, ¿cómo contratas un personal? Entonces, ¿qué es lo que hace el área? En este caso, estamos refiriéndonos a inversión pública. Yo necesito contratar, por ejemplo, obreros, necesito contratar ingenieros, ¿no? Voy a ejecutar un proyecto por administración directa. Entonces, yo necesito definir el perfil de estas personas, pero como no tengo presupuesto para poderlos contratar como en planta, los voy a contratar con órdenes de servicio, como locador o como una planilla adicional, pero que no tengan ningún tipo de relación con la entidad, sino más bien directa con la obra o con el proyecto, ¿no? ¿Y quién se carga de eso? El área de abastecimiento. ¿De acuerdo? En este caso, abastecimiento se encarga de hacer la selección, ¿no? De los estudios de mercado, ¿no? La contratación, etcétera. ¿De quién? De los proveedores, los que van a dar servicios a la entidad, directa o indirectamente. Principalmente directa, ¿sí? ¿Y el órgano rector quién es? La OS, ¿de acuerdo? Antes conocido como la OCE, ¿sí? Otro sistema administrativo es el de presupuesto público, ¿sí? Como les comenté, ¿no? Este sistema pues se encarga de conducir el proceso de elaboración, gestión y evaluación presupuestaria en todas las entidades del sector público. La rectoría le ejerce la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que pertenece ¿a quién? Al MEF. Igual tesorería, ¿sí? El órgano rector, ¿quién lo ve? Dirección Nacional del Tesoro Público. ¿Dónde se encuentra esta dirección? En el MEF, ¿no? Por ejemplo, toda la recaudación que hace la SUNAT, ¿de acuerdo? El principal ente recaudador de Perú es la SUNAT. SUNAT recauda estos impuestos, ¿no? Ya sea IGB, renta, cano, lo que fuera, ¿sí? Entonces, cuando hace esta recaudación, lo que hace es enviar, transmitir, ¿no? Todo esta recaudación, ¿a quién? A esta dirección, a la Dirección Nacional de Tesoro Público, ¿de acuerdo? Y Tesoro, como depende del MEF, ¿de acuerdo? En una de sus direcciones también, lo vamos a ver, ellos, mediante una fórmula matemática, hacen una distribución de esa recaudación. ¿A dónde? A los municipios, ¿no? De dónde se extrae, de dónde se ha recaudado estos impuestos, y una parte queda para el gobierno nacional, ¿no? Para poder atender a los, en este caso, a los ministerios, ¿no? ¿Sí? Otro sistema es el sistema de endeudamiento. El sistema de endeudamiento, la Dirección Nacional de Endeudamiento, ¿no? Es el órgano rector y pertenece también es parte del MEF. Sistema administrativo de contabilidad, igual, ¿no? Su órgano rector es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, también es del MEF. Y acá está, ¿no? El INVIERTE-PE, conocido como el INVIERTE-PE, es el Sistema Administrativo de Inversión Pública. Su finalidad es optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. Inversión, ¿se entiende? Pública, ¿no? Con recursos públicos, ¿no? Principalmente, ¿sí? Estableciendo un conjunto de procedimientos aplicables en toda la administración pública. La rectoría, ¿quién la ejerce? La Dirección General de Programación Multianual, ¿no? Y Gestión de Inversiones, ¿sí? ¿Por qué multianual? Porque antes se llevaba un control de las inversiones de manera anual. Ahora no, ahora es multianual, ¿de acuerdo? O sea, si vamos a analizar un proyecto, por ejemplo, o vamos a aprobar un proyecto en este mes que viene, vamos a poner un ejemplo, yo el puesto que normalmente tengo para atender a mis obras son de 10 millones y esta obra cuesta como 30 millones, no tengo presupuesto, entonces lo voy a tener que programar, ¿no? Voy a ver cuánto presupuesto lo voy a destinar año a año, ¿no? No le voy a poder programar el total, ¿no? Porque no solo es un proyecto, son varios. Entonces, yo armo una cartera de proyectos y tengo un techo de manera anual, ¿no? Y en este año 2026 sería el año cero,
el año 2027, 28 y 29 serían el año 1, el año 2 y el año 3 respectivamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, programación multianual, a 3 años. Ahora, en vista que también queda corto, porque los proyectos muchas veces no se ejecutan en 3 años, sino en 4, 5, hasta 10 más años, entonces el MEF en estos momentos está desarrollando un proyecto de interfaces, ¿no? Un proyecto de mejora de procesos en el cual lo que va a hacer es interrelacionar todos estos sistemas, porque actualmente trabajan como islas. Cada sistema es una isla, ¿sí? ¿De acuerdo? Cada sistema tiene que pasar, por ejemplo, ¿no? Inversión pública, oye, yo quiero ver cuánto se ha ejecutado, entonces no lo puedo ver en el día, lo tengo que ver al día siguiente. ¿Por qué? Porque hacen un corte, ¿no? Con el CIAF, que lo ve con presupuesto y etcétera, entonces al día siguiente. O los códigos que antes había, ¿no? Código SNIP, oye, lo aprobaba la unidad formuladora, se seguía con ese código en la unidad ejecutora, y cuando pasaba presupuesto, a contabilidad o a las diferentes oficinas, iba cambiando de código, ¿de acuerdo? Pero son sistemas aislados actualmente, ¿sí? Que se interrelacionan, sí, pero en este caso lo que va a haber es un solo sistema, ¿sí? Un CIAF RP, en el cual se tiene entendido, pues, que ya no van a ser posiblemente ya no necesariamente a 3 años, sino puede ser esto a 5, 10 o más años, ¿no? Sí, eso está en elaboración, ¿sí? Eso todavía no se sabe exactamente, pero bueno, siempre pues están ahí pidiendo comentarios, ¿no? Están pidiendo eh, sugerencias, ¿no? A los diversos especialistas de inversión pública en el Perú, ¿de acuerdo? Bueno, otro sistema es el de presupuesto público, ¿no? Su órgano rector es la Dirección Nacional de Presupuesto, que también es parte del MEF, el Sistema Nacional de Tesorería, que se encarga de todo el tema de la administración de fondos, ¿no? Por ejemplo, para hacer efectivo, por ejemplo, los, los desembolsos, ¿no? ¿Sí? De los recursos, ¿no? ¿Sí? Ya, por ejemplo, cuando uno ejecuta un proyecto, ¿cuánto hay de vengado? Oye, de vengado lo ve contabilidad, dice, ¿no? Contabilidad ve de vengado, pero ya cuando se ha ejecutado, o sea, se ha desembolsado, eso ya es con tesorería, ¿sí? ¿Ya? Entonces, otro sistema es el de endeudamiento, la Dirección Nacional de Endeudamiento, que lo ve el MEF, de contabilidad, lo ve la Dirección Nacional de Contabilidad, que es del MEF, esto es lo de multianual, Dirección Multianual de Inversiones, esto lo ve el MEF también, CEPLAN, ¿no? Este es el sistema de planeamiento, esto lo ejerce el órgano rector, es el Centro Nacional de Planeamiento, CEPLAN, que esto depende de quién, de la PCM, ¿no? Y así, ¿no? Otro sistema administrativo es el de defensa judicial, esto lo ve el Consejo de Defensa Jurídica, ¿no? Estado. Otro sistema es el de control, ¿sí? Esto el órgano rector lo ejerce la Contraloría General de la República, y el de modernización lo ve la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ¿no? Estas dos oficinas, o estos dos sistemas, perdón, acá hay unas observaciones, sobre todo los que en un momento aspiran a ser regidores o alcaldes, ¿no? O alguna vez asumen alguna carga, o llegan a ser funcionarios. Miren, ¿qué pasa? Que la Contraloría continuamente va monitoreando unos lineamientos a través de matrices de riesgo, ¿sí? Ellos han elaborado unos documentos, ¿sí? De lineamiento para prevenir y o mitigar también los riesgos, ¿no? Hay riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos de integridad, y etcétera, ¿no? Hay otro tipo de riesgos, como por ejemplo el tema de desastres, ¿no? Eso ya lo ve INDECI, ¿no? Eso ya es otro tipo de riesgo, ¿sí? Seguro en algún momento los van a tener que centralizar todo, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿por qué le digo van a tener que tener cuidado? ¿Por qué? Porque la Contraloría, ¿no? A través de estos lineamientos, obliga, ¿no? O se obliga a que todas las entidades públicas hagan un autoanálisis, identifiquen sus riesgos, ¿no? De las diversas oficinas, ¿sí? Y hagan una valoración de ellos
y identifiquen cómo mitigar esos riesgos. Entonces, esto genera carga de trabajo. Por eso les decía, me parece mentira, pero eso es más carga de trabajo, ¿no? Y eso es una queja o es una observación, en este caso, a los diversos órganos rectores, ¿no? Ellos emiten lineamientos, y esos lineamientos pues no tienen una base sostenible, ¿no? Porque ¿quién va a hacer ese registro de matrices? Eso toma tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toma tiempo y le estás cargando de trabajo a los especialistas o trabajadores que trabajan en la entidad pública. De hacerlo van a tener que hacer, pero eso no estaba contemplado inicialmente. Igualmente, y acá, bueno, eso es igualmente en modernización. Ahora, con esto de la gestión por procesos, lo mismo, ¿no? La Secretaría de Gestión Pública continuamente va emitiendo una serie de lineamientos y con el fin de modernizar las entidades, ¿no? Para ello, se puede, el área de en este caso, esta carga de trabajo, ¿no? La cargan principalmente pues al área de planificación, ¿no? Tienen ellos un área, normalmente es así, tienen un área de una oficina de modernización y ellos se encargan pues ¿no? de capacitar, hacer monitoreos, ¿no? Hacer seguimiento, ¿no? A las diversas oficinas de la entidad pública para que puedan colaborar, ¿no? Y puedan tener sus programas, procesos, fichas de indicadores, una serie de fichas, ¿no? También genera carga de trabajo y nuevamente el tema es quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Generan lineamientos y obliga a que las entidades respondan, ¿sí? Y les dan plazos, pero ¿quién lo va a hacer, no? ¿De acuerdo? Entonces hay una limitante en el tema de los recursos, ¿no? O la especialidad, ¿no? Especialistas en gestión por procesos, especialistas en análisis y mejores procesos, especialistas en mejora continua, ¿sí? Se necesita, ¿ya? Y en riesgo, eso también, ¿no? Especialista en riesgos operativos, especialista en riesgos de integridad, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Entonces uno tiene que empaparse, leer, ¿no? Y solicitar capacitaciones, ¿no? Al área de recursos humanos, el área de recursos humanos, ¿no? De la entidad es el responsable de ello, ¿no? De velar porque los trabajadores se actualicen, se capaciten. No solo, bueno, principalmente es para los que son nombrados ICAS, ¿no? Pero acá, de pasada, cuando son, por ejemplo, capacitaciones virtuales, ahí se puede incluir, ¿no? Un tip ahí a los que están contratados con órdenes de servicio, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, miren, cómo funcionaba la inversión pública antes, ¿no? En el pasado, ¿no? Para entender el Invierte PE, hay que entender cómo era antes, históricamente, cómo funcionaba la inversión pública, cómo funcionaba, cómo se gestionaban los recursos para poder financiar estas obras, ¿sí? Estos proyectos, ¿no? ¿De acuerdo? Los que tendrán más de 45, 50 años recordarán que antes el Perú no tenía recursos, ¿no? Era un país pobre, quebrado, ¿no? Donde la mayor parte de jóvenes decidía pues irse a otro país, porque eso era como Venezuela, como Cuba, ¿no? Un país quebrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? En la época, y bueno, y eso es caldo de cultivo para la aparición del terrorismo, grupos armados, etcétera. Entonces, en el año 80 aparecen los grupos armados, ¿sí? Y en el año 85, cuando entra el primer gobierno de Alan García, ¿no? Una de se le prendió el poquito ahí a sus funcionarios y crearon la SUNAT en el año 88, con el fin de recaudar, ¿sí? Impuestos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sustentar, ¿no? Para poder financiar los proyectos, ¿sí? Y sueldos de los empleados, gasto corriente, pues pago de agua, luz, etcétera. Entonces, ¿pero qué pasa? Hasta el año 90 prácticamente existía la SUNAT, pero no se estaba efectuando una recaudación adecuada, una recaudación que se podía decir que ha mejorado la SUNAT. Entonces, en el año 90 entra un nuevo presidente y en el año 91, ¿sí? Se reorganiza la SUNAT, se le da autonomía a la SUNAT, ¿sí? ¿Para qué? Para que recaude, ¿no? Ya con esto se emiten lineamientos, ¿para qué? Para que las personas, las empresas se formalicen y con ello puedan pagar impuestos,
¿sí? Y con eso poder ejecutar obras, tener dinero, presupuesto para los proyectos, ¿sí? Para las carreteras, los colegios y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero qué pasa? En el año 85, ¿no? 80, ¿no? Principalmente 80, ¿sí? Hasta inicios de los 90, no existía así un sistema de inversión pública. Simplemente el alcalde, el regidor, ¿no? O un congresista, o un diputado, o lo que fuera, se le ocurría, ¿no? Que necesitaba una vereda en su barrio, en su cuadra, ¿no? O mejorar la plaza de armas de la municipalidad o del distrito, ¿no? Entonces, no había ni un criterio para ejecutar proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, a alguien se le ocurría, se lo pasaba al ingeniero que trabajaba en el área de obras, al jefe de obras, inmediatamente elaboraba un expediente técnico, no había un control, no había una evaluación, inmediatamente a ejecutar la obra, ¿no? ¿Qué se obtenía? ¿Qué cosa resultaba de esta ejecución de estas obras? Proyectos no rentables, proyectos no sostenibles en el tiempo, o sea, los elefantes blancos, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, eh, monumentos a la hamaca, monumentos al, ¿no? Al, tal o cual, al sombrero, etcétera, ¿no? ¿Sí? Cuando en realidad, pues, lo que se necesitaba, o lo que se necesita, inclusive hasta ahora en muchos pueblos alejados, son proyectos de saneamiento, de riego, ¿no? Mejorar la calidad del servicio educativo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que pasaba, ¿no? Y bueno, se brindaban pues soluciones inapropiadas, ¿no? Simplemente eran soluciones subjetivas, no había un criterio de solucionar un problema, ¿sí? Proyectos sobredimensionados, ¿no? Se necesitaban 4 aulas y el director decía, no, ingeniero, por favor, 6 aulas más, 10 aulas, ¿no? ¿Sí? O el alcalde hay que construir un colegio acá en esta zona porque la población va a crecer, ¿no? Y al final, más bien, la tasa de natalidad bajaba y pues hay colegios que se han construido en algunos lugares, ¿no? Donde no hay alumnos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, no se priorizaban las inversiones, duplicidad de inversiones, ¿sí? Deficiencias en la calidad de los proyectos, etcétera, etcétera. Mil problemas. Y encima que no había recursos, no había presupuestos, no había recaudación. Entonces, eso tenía que parar, ¿de acuerdo? Tenía que parar. Entonces, ¿qué aparece el SNIP, ¿sí? Ah, ya a inicio de finales del 99, inicio del 2000, eh, se identificó, ¿no? Qué sistema de inversión pública se puede en Sudamérica, en Centroamérica, que haya resultado muy bien, ¿no? Y en Chile, pues, están siempre, en los últimos 30 años, pues Chile siempre ha estado marcando la diferencia. Entonces, muchos profesionales que trabajaban en el MEF se fueron a estudiar a Chile, ¿no? Sus maestrías en gestión pública, inversión pública, lo que fuera. Y lo que hicieron es como un benchmarking, ¿no? Y lo que trajeron, pues, es crear lineamientos, ¿no? Para mejorar la inversión pública, ¿sí? Entonces, con aparece el SNIP, que es el primer sistema de inversión pública, se da en los estudios de perfil, estudio de prefactibilidad, de factibilidad, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferenciaban? Que el perfil era un proyecto más sencillo, más simple, ¿no? El de prefactibilidad era una, eh, un, eh, un, eh, un poquito más complejo y el de factibilidad mucho más complejo y más caro, ¿sí? ¿De acuerdo? Más costoso. Y así, ¿no? Entonces aparece la OPI, una unidad que formula y evalúe, ¿de acuerdo? Y así, ¿no? Entonces, igual se formulaban proyectos indiscriminadamente, etcétera, etcétera, etcétera. No había un criterio de priorización tampoco, ¿no? Los sistemas independientes, no se identificaban proyectos que cierren brechas, tiempo de formación y evaluación era extenso, ¿no? Y esto, bueno, también, ¿no? Siempre había promesas de los siguientes presidentes para poder, este, para poder mejorar, ¿no? Estas deficiencias que había en el SNIP, ¿de acuerdo? A ver,
¿Todo bien, muchachos? Sus consultas las pueden hacer por el chat, por si acaso. ¿Sí? ¿Están, muchachos? ¿No se ve la diapositiva? No, sí se ve. Yo sí la mostré, ¿no? ¿Se ve la diapositiva? ¿No se ve la diapositiva? Uy, a ver, voy a hacer unas acciones, a ver, para poder mejorar. Le dejo a mi compañera, a ver, Lisbeth, ¿estás? Unas coordinaciones para que se pueda visualizar, ¿sí? ¿No se ve la presentación? Ok, qué raro. A ver, voy a coordinar con la... A ver. Voy a coordinar, ¿ya? Deme, a ver, mira, ve. Lisbeth, ¿estás? A ver, un instante, por favor. Sí, un instante, un instante. ¿Se logra ver, muchachos? ¿Sí? Ok, de acuerdo. Gracias, muchachos. Gracias. Ya, ok, ok, ok. Gracias, muchachos. Sí, lo que pasa es que estoy en una zona donde no hay señal, entonces estamos haciendo un esfuerzo, ¿ya? Duplicado. A ver, ahora, Sí, ahora sí está perfecto. ¿sí? ¿Está bien? Sí, Magíster, Ok. adelante. Ok, de acuerdo. Ya, entonces miren muchachos, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, antes del SMIP era así, ¿no? Proyectos no rentables, proyectos no sostenibles, soluciones inapropiadas, proyectos sobredimensionados, inversiones no prioritarias, duplicidad de inversiones, ¿sí? Antes del SMIP, ¿de acuerdo? Esto es al año, antes del año, antes de los 90, ¿no? Hasta 88, 90, 92, 93, ¿sí? Entonces, a finales de los 2000, ¿sí? Se crea el SNIP y se emiten unos lineamientos, ¿no? Para que las diversas entidades públicas comiencen a organizarse, ¿sí? Y les da, eh, les da responsabilidades a ciertas unidades, ¿sí? Y obliga a que las entidades creen, ¿no? Sus unidades formuladoras, sus unidades ejecutoras, sus unidades de evaluación, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces todo eso era como el SNIP. Pero igual, ¿qué pasaba? Que los proyectos se seguían formulando ya por iniciativa muchas veces de los mismos regidores, el propio alcalde y etcétera, ¿no? Pero no había control, ¿no? De la formulación de proyectos. Los que trabajaban en la unidad formuladora se pasaban elaborando proyectos mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, no había un criterio de seleccionar o priorizar los proyectos o las ideas, ¿no? No había, simplemente era formula tal o cual proyecto. Entonces, una vez que terminaba de formular un proyecto tal, eh, y bastante importante, por supuesto, para la, para el distrito, ¿no? O para su ámbito de influencia, no contaban con el presupuesto. Entonces, ¿qué hacía el alcalde, los regidores, conjuntamente con los congresistas, ¿no? De su localidad, viajaban a Lima, al MEF, a buscar financiamiento, ¿no? Para sus proyectos. ¿Qué le respondía el MEF con sus sectoristas? No hay presupuesto, o simplemente para poderlos atender, a ver, pásame el proyecto, lo vamos a revisar. Entonces, iban con su expediente cargado, impreso, y los especialistas del MEF revisaban, ¿no? Y encontraban una serie de falencias, ¿no? Al ser un sistema nuevo, sí, entonces siempre los especialistas del MEF pues también tenían la sartén por el mango y le hacían una serie de observaciones también, ¿no? A los proyectos que habían sido formulados y evaluados por la misma institución, por diferentes oficinas, ¿de acuerdo? Pero igual el filtro internamente muy bien, pero para buscar financiamiento no lo era, ¿de acuerdo? Entonces, y la promesa de los candidatos a la presidencia era eliminar el SMIP, ¿no? Es un cuello de botella, todo le echaban los problemas que había en su nivel de ejecución de sus presupuestos, le echaban la culpa al SMIP.
En el SNIP. Entonces entra en el año 2016 una nueva gestión, PPK, Vizcarra y el expresidente regional de, de San Martín, ¿no? Y bueno, derogan el SNIP, ¿no? A través de esta dirección de metodologías, ¿no? Esta dirección general de inversión pública del MEF y crean, ¿no? Crean el nuevo sistema, el Invierte P. Todos los problemas que hay con el SNIP trataron de que se puedan mejorar, ¿no? Con este nuevo sistema, ¿sí? Derogan el SNIP y aparece el Invierte P a finales del 2016, ¿sí? Para ello, le habla, fue partícipe, ¿no? De la creación, ¿no? De una parte, ¿no? De un sector, ¿no? El MEF comenzó a trabajar con todos los sectores, ¿sí? Con todos los especialistas de los diversos sectores para identificar cuáles son esos servicios, ¿no? Poder estandarizar los servicios que se debían atender, ¿no? Identificar cuáles son esos indicadores que cierren brechas, ¿sí? Y elaborar las fichas, y etcétera, ¿no? Entonces, elaborar una metodología, ¿no? ¿Para qué? Para que esta metodología le sirva a los diversos operadores del Invierte PE, como jefes de unidad formuladora, jefes de unidad ejecutora, ¿sí? Responsables de la OPMI, para que utilicen estas fichas, estos lineamientos, ¿sí? Para que puedan ejecutar, formular y evaluar sus proyectos adecuadamente, ¿sí? Entonces, con el Invierte PE, algunos cambios notorios importantes, pero algunos sin ninguna, no eran tan relevantes, ¿no? Como por ejemplo, les cuento un caso, ¿no? Antes, los proyectos de inversión pública le decían el PIB, y a los que formulaban proyectos le decían piperos, ¿no? PIB. ¿Cuál es el PIB? ¿Cuál es el código PIB? O código SNIP, le decían, ¿no? El código es tal o cual número, ya, ok, PIB. Proyecto de inversión pública. Pero ahora con el Invierte P, uno de los cambios ya no es PIP, ahora es solo PI, proyecto de inversión. Debieron dejarlo, ¿no? Proyecto de inversión pública, ¿no? Más bien ha llevado a la confusión, ¿no? Proyecto de inversión versus proyecto de inversión pública. ¿De acuerdo? Así cambios así que no, bueno, que no tienen ningún tipo de impacto, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, con el Invierte PI, lo que se intenta es identificar y priorizar proyectos que cierren brechas. Ahora, la formulación y evaluación, que era lo de desarrollar diversas oficinas, ahora todo se lo carga a la unidad formuladora de juez y parte, ¿no? Y actualmente hay una queja terrible con la unidad formuladora, porque algunos analistas, ¿no? Indican, hacen sus observaciones indicando que no le puede dar la evaluación formulación y evaluación a una persona, a una misma oficina, ¿no? Debería ser un externo. Pero bueno, ahora ya lo que se ha tratado es de estandarizar los proyectos, ¿no? Ahora todo es formatos, ¿no? Formatos, anexos, ¿sí? Formatos para aprobar proyectos, ya antes cada unidad formuladora de cada municipalidad, gobierno regional o del mismo ministerio, tenía su propio formato, ¿no? No había una estandarización. Entonces acá lo que se ha hecho es estandarizar formatos, ¿sí? Y el seguimiento ahora es a través de un solo código, ¿no? Que es el código CUI, Código Único de Inversiones, ¿de acuerdo? Como les había mencionado al inicio, con el SNIP, pues el código iba cambiando conforme iba pasando de una oficina a otra, ¿ya? Entonces hacer seguimiento era terrible, pues, ¿no? ¿En qué estado? ¿En quién tiene el proyecto? ¿Por qué no se ejecuta? ¿En qué oficina está el proyecto? Etcétera. Demoraba. Tenía que estar buscando el código y el código iba cambiando, ¿no? El código SNIP lo veía la unidad formuladora, pero cuando iba a presupuesto ya tenía otro código, ¿sí? Y bueno, algo muy importante y que resaltar con el Invierte PE es la programación multianual de proyectos, como se había mencionado, y es una mirada multianual a 3 años. Ojo, esto ya se venía haciendo con el SNIP, ojo, ya se venía haciendo, ¿sí? Pero de manera informal, ¿no? Los especialistas de los diversos sectores ya comenzaron a entender que se debía hacer un seguimiento de los proyectos, no de manera anual, sino de manera multianual, ¿no? También soy testigo de ello, porque también fui partícipe de esto, ¿no? Capacitando a muchos funcionarios de diversas entidades públicas para que puedan llevar un control de sus inversiones, ¿de acuerdo? Y esto ya se formaliza con el Invierte PE, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo era con el SNIP? Unidad formuladora, OPI, unidad ejecutora.
La unidad formuladora formulaba los proyectos, elaboraba los proyectos, ¿sí? ¿Sí? Igual no había un criterio acá, simplemente había una idea, un problema que atender, y esto pues la unidad formuladora tenía que formular. La unidad formuladora estaba desarrollando 1 o 2 proyectos, si tenía el regidor, no, tiene que formular este proyecto más, para mi zona, para mi barrio, para mis amigos, ¿no? Y así se llenaban de proyectos. Había perfil, estos son niveles, ¿ah? O sea, tenías que aprobar el perfil y luego pasabas a prefactibilidad. Aprobada prefactibilidad y luego pasabas a factibilidad. Ustedes dirán, pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué con un solo documento? Nuevamente, el presupuesto antes era escaso, ¿sí? Escaso, hasta ahora. Entonces, la idea era poder priorizar los proyectos, ¿no? Y asegurarse que los proyectos no estén sobredimensionados, sobrevaluados, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Y con presupuestos limitados. Y un tema de corrupción también, ¿sí? Entonces comenzaron a emitir lineamientos que de alguna manera podían ordenar, ¿no? Y hacer un proyecto o un estudio de calidad, ¿no? Pero esto también tiene pros y contras, ¿no? Porque las contras era que, por ejemplo, llegaba una entidad y decía, oye, pero yo quiero un cerco perimétrico para mi hospital, yo quiero un cerco perimétrico para mi colegio, para mi universidad, ¿no? Porque ese terreno es del Estado. Tengo que hacer un proyecto para hacer un cerco perimétrico. O, por ejemplo, entidades públicas que tenían edificaciones de 3, 4 pisos, ¿no? Y por la afluencia y la cantidad de atención, y porque nuevamente sacaron, bueno, no nuevamente, sino que unos lineamientos para atender a personas con discapacidad, que no se podían movilizar por las escaleras, entonces su ascensor. Oye, para hacer un ascensor, pues, alterar la edificación y comprar un ascensor, tengo que hacer un proyecto, entonces, y así, ¿no? Oye, para ampliar un aula o un aula más, solo me falta un aula más, tengo que hacer un proyecto. Son preguntas que se hacían con el SNIP, ¿de acuerdo? Entonces la unidad formuladora, ¿sí? Formulaba, ¿sí? Se lo pasaba a la OPI y la OPI evaluaba, formulador, evaluador, ¿sí? Y acá se podían pasar meses, semanas, días y años de años, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero bueno, sobre todo en las entidades de gobierno nacional, pero en las entidades de gobierno ya local, como los municipios locales, distritales o regionales, ya ellos habían entendido cómo funcionaba, ellos al toque nomás formulaba, la OPI tenía que evaluar y aprobar, pues si no venía el alcalde, o lo apruebas o te vas, tenía que aprobar, ¿no? Entonces ya era también, ¿no? Hay un tema ahí no había un criterio, pues a veces objetivo, ¿no? Si no, ya se convertía hasta en subjetivo, convirtiéndose en isla muchas veces, porque la OPI, la UEF a veces ni se hablaba. Igual la unidad ejecutora llegaba el documento y todo el trabajo que se había hecho en el estudio a nivel de preinversión, el jefe o responsable de la unidad ejecutora no le hacía caso, ¿no? Decía, no, solo quiero que lo declare viable el proyecto y ni bien llega acá lo cambio. Y dicho y hecho, lo cambiaba todo, no respetaba nada. Si un proyecto te costaba 2 millones, acá podía costar 15, 20 millones, ¿no? O sea, que era un proyecto para 5 aulas, acá podía aparecer un proyecto con 10, 15, 20 aulas, ¿no? ¿Por qué? Porque el responsable de la unidad ejecutora, que normalmente es un ingeniero civil o un arquitecto, ¿no? No entendía mucho de la preinversión y simplemente, pues, por quererse llevar bien con el director del colegio, el director del hospital, ¿no? O lo que fuera, le decía ya, director, ¿cuántas aulas quiere? ¿Cuántas camillas quiere, no? En el estudio de preinversión salía que solo era suficiente 5 aulas, pero el director le decía al ingeniero, 5 aulas es muy poco, van a crecer mis alumnos, necesito 10 aulas más. Inmediatamente, el jefe de la unidad ejecutora, cuando elaboraba el expediente, ya no consideraba las 5 aulas, no le ponía 15 aulas, ¿no? O 10 aulas, o 8 aulas, ¿no? ¿De acuerdo? No había un respeto ni una consideración a los estudios de preinversión, ¿ya? Elaboraba el expediente técnico, lo aprobaba y se ejecutaba. Y luego se entregaba el proyecto, la obra, ¿sí? Se tomaban actas y ya el responsable del servicio pues hacía uso de los
de la infraestructura y de los equipos que consideraba el proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Pasaba un tiempo, había que nuevamente mejorar el colegio, el hospital, la posta, la carretera, la vía, entonces había una retroalimentación, había que nuevamente ver cómo va, ¿no? El servicio, si ha mejorado o no ha mejorado, ¿sí? Una evaluación que hacer, una evaluación ex post. Sí, entonces, todos esos problemas que se daban con el invierte, con el SNIP, perdón, intentaron solucionarlo con el invierte, ¿de acuerdo? Entonces, pero la inversión pública sigue siendo la misma, ¿no? O sea, se atiende con recursos públicos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la inversión pública? Es un proceso mediante el cual las entidades públicas, como gobiernos regionales, locales y nacionales, invierten recursos económicos en proyectos y programas para mejorar la calidad de la vida de la población, ¿no? Y mejorar las condiciones de acceso para el sector privado. Claro, porque si uno construye una carretera, ahora el privado gastará menos, ¿no? En mantenimiento, ¿no? Ya la llanta, hace mantenimiento cada 2 meses, ahora el año, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una mejor vía, ¿no es cierto? Tiene canaletas, ¿sí? Ahí tiene drenaje, las vías duran más, por lo tanto, los carros se malogran menos, ¿de acuerdo? Entonces, otro, al hacer una vía, también se benefician los pobladores, ¿de acuerdo? Pueden sacar sus productos en menor tiempo, pueden llegar a, ¿no? Trasladarse en menor tiempo, por lo tanto, su costo de producción, ¿no? Disminuye más, ¿de acuerdo? Entonces, características del invierte P, recursos públicos. ¿Se destina para qué? Para invertir en proyectos y o programas. Proyectos de inversión en infraestructura, servicios, equipamiento. Beneficios para la población, mejores servicios básicos, agua, luz, ¿sí? Servicios básicos como el tema de acceso, carreteras, acceso a telefonía, ¿sí? Más empleo, más ingresos, ¿sí? Se desarrolla localmente, zona, por una carretera, ¿qué es lo que pasa? Las propiedades que están alrededor de la carretera, ¿qué es lo que pasa cuando construyes una carretera? A ver, muchachos, no se duerman. ¿Qué es lo que pasa cuando se construye una carretera? ¿Qué pasa con el valor de los predios que están alrededor de la carretera? A ver, ¿qué pasa? ¿Ah? Jóvenes, ¿qué piensan? A ver, ¿qué piensan? Aumenta su valor, exacto. Expropiación de terreno, dice uno. Se revaloriza, exacto. María Zamora, exacto, se revaloriza, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. ¿No les ha pasado a ustedes que, o han visto por donde viven, una comisaría? ¿Qué negocios se desarrollan frente a una comisaría? Por ejemplo, fotocopias, ¿cierto? Negocios de fotocopias, ¿no? Internet, restaurantes, ¿cierto? ¿No? En los colegios, en las comisarías, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay un desarrollo económico, ¿no? ¿Sí? Cada vez que hay una inversión, cada vez que una entidad pública se posiciona en un barrio, en una zona, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones estaba en el MTC, el MTC estaba en la avenida 28 de Julio, ¿sí? Y luego tenían que mudarse a la calle Zorritos, ¿no? Por Breña, al costado de Lino, ¿sí? Y nosotros fuimos a hacer el estudio, ser parte de hacer el estudio, y lo que previmos, ¿no? Que esas propiedades que se iban a construir en algún momento frente al MTC iban a ser requeridas, ¿no? Buscadas, y dicho y hecho, todos los que tienen departamentos frente al MTC, ahora los alquilan, ¿no? Aquí a trabajadores, ¿no? Gente que ahora, de alguna manera tiene algún tipo de vínculo con el MTC, ¿no? Están alquilando ahí sus departamentos, ¿sí? O para oficinas, etcétera, etcétera. Entonces se genera un valor, suben de valor, ¿de acuerdo? Es más o menos el orden, ¿no? Que sigue una inversión pública, ¿sí? En el INVIERTE-P se programan las inversiones, se formulan, se evalúan, se ejecutan, se hace seguimiento y se hace una evaluación, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, en el tema de los recursos económicos y presupuestos que tienen las diversas entidades públicas, vamos a poner en este caso un ejemplo, qué es lo que pasa con las entidades de tipo gobierno nacional. Pudimos haber hecho el ejemplo para municipios, ojo, de una determinada provincia, ojo, pero en este caso hemos escogido las universidades públicas en el Perú. Un análisis del año 2024 y un análisis del año 2025. En el 2020, recuerdo en el año 2000,
2017 habían como 47 universidades, algo así nomás era. ¿Sí? 45, es 45, 46, así nomás era. 43 universidades, algo así, 42, algo así era, no era más. Pero conforme han ido pasando los años, miren, en 2024 ya se tenían 54 universidades y en el año 2025 se tienen ahora 65 universidades. Ahora, ¿dónde hay más universidades? Vamos a ver. Lo que pasa es que hay una mirada y una creencia de que las universidades son colegios, ¿no? Y otro es, ¿qué necesita el Perú? ¿Necesita universidades o necesita más institutos? ¿O necesita mejores carreras o carreras más de alto impacto, que generen impacto o que demanden el mercado laboral? Jóvenes, los leo. ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Qué piensan, jóvenes? ¿Qué tipo de educación superior se necesita en el Perú? ¿Universidades públicas? ¿Se necesitan más universidades públicas? ¿O se necesitan más carreras? ¿O se necesitan mejores institutos? ¿El Perú necesita más abogados o necesita más técnicos en soldadura? ¿Qué necesita? Le pongo un caso a Fabricio Rodón, necesita más institutos tecnológicos. Miren, ustedes en su casa, por ejemplo, ustedes están en su casa. Ya, pues no sé, pues bueno, vamos a poner que ustedes vivan, no sé, a ver, en San Juan de Miraflores, en su casa, ¿no? O en Cusco, no sé, por ejemplo, en Huancha o en Santiago, no sé. Ya miren, si ustedes ven su casa, ustedes se preguntan, ¿cuántos profesionales han participado en el diseño de su casa? ¿Han habido ingenieros, han habido arquitectos? ¿Sí? ¿Y cuánto le han pagado? ¿Sí? Ahora, pero en la construcción, ¿cuántos técnicos u obreros han participado? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, para sus ventanas, sus puertas, eso las puertas no lo diseña pues el ingeniero ni el arquitecto. Alguna vez el arquitecto, pero pues los carpinteros, ¿no? Los carpinteros, ¿no? Los soldadores, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio del año 2015, me parece, en el cual el Perú necesitaba como 300.000 soldadores, ¿no? No hay soldadores en el Perú, ¿no? ¿El Perú necesita más abogados o más soldadores? A ver, muchachos. ¿Qué necesita el Perú? ¿No? Depende, ¿no? Depende, porque, por ejemplo, en zonas mineras, ¿no? En zonas donde hay desarrollo, ¿no? Yo les cuento un caso. Una vez conversé con el jefe de planificación de una mina, y yo le pregunté, ¿no? Oye, mira, han creado a una universidad, una filial en esta zona, le digo, y está muy molesto, ¿no? Decía, pero, porque la población ha pedido que la universidad cree la carrera de ingeniería en minas. Entonces, y la mina, y la universidad le ha hecho caso, ¿no? Creó la carrera de ingeniería en minas. Y me decía este señor de que en esa mina solo necesitaban 3 ingenieros de minas, no necesitaban más. Y esos 3 ingenieros de minas, 2 eran chilenos y uno era peruano. Y la idea es que los 3 sean peruanos, pero ¿dónde consigo los ingenieros que sean especialistas en minas? ¿No? Pero la población no entiende, ¿no? O no se les hace entender de qué se necesita más, ¿no? Yo le pregunté, ¿qué es lo que tú más necesitas? Yo necesito operadores de maquinaria, me decía. Yo necesito soldadores, carpinteros metálicos, carpinteros de madera. Yo necesito eso. Yo necesito más ingenieros. ¿Dónde van a trabajar esos pobres muchachos? Le decía, ¿no? ¿Dónde? Los están engañando, le decía, ¿no? Claro, por un tema de que el alcalde tampoco no sabe, y una promesa de campaña era que vamos a tener una universidad para nuestros hijos, ¿no? Pero muchas veces los que son técnicos ganan más, ¿no? Por ejemplo, un soldador en tubos bajo el mar, ¿no? ¿Cuánto gana un soldador? Hay en el Perú, los soldadores aéreos, esos que están colgados en los puentes, ¿cuánto gana? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, claro, se ha posicionado, exacto, Fabricio, se ha posicionado sí, pues, hay que conocer, hay que saber ya, ¿sí? Por eso las entidades, las universidades antes, en vez de estar pensando en crear universidades, lo que deberían es, no solo los rectores o profesores, ¿ah? En general es un tema de políticas públicas esto, ¿sí? ¿Y quién es responsable de las políticas públicas?
No es el MEF ni es el presidente, es el Ministerio de Educación. Esa es su principal función, ¿sí? Su principal función no es construir colegios. ¿Por qué? Porque todos los municipios tienen presupuesto. Y en la ley de gobiernos locales dice, los gobiernos locales tienen responsabilidad y competencia sobre educación básica regular. O sea, ellos pueden construir, mejorar, remodelar instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y tienen recursos los municipios, pero ¿en qué están gastando su presupuesto los municipios? Muchas veces devuelven los recursos o están demoliendo la plaza de armas para otra vuelta, otra plaza, ¿no? Para que se vea con su símbolo, ¿no? O, por ejemplo, veredas, ¿no? Veredas, ya la vereda, aún la gente puede caminar por la vereda, pero están haciendo veredas, ¿no? O, por ejemplo, ahora ya se van los alcaldes, ¿qué están haciendo? Están destruyendo todas las veredas de Lima, todos los años así, ¿no? Fines de año para gastar los presupuestos, ¿no? ¿Sí? No prioriza, ¿sí? Miren, hasta San Isidro tiene su colegio nacional, ¿ah? El Alfonso Ugarte, por ejemplo, donde estudió Fujimori, ¿no? El Melitón Carvajal, donde estudió José Velázquez, el patrón, también o sea, casi todos los distritos tienen su colegio nacional. Los municipios pueden invertir, ¿sí? Pueden mejorar, ¿de acuerdo? ¿Sí? El servicio educativo en su área de influencia. Tienen recursos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, miren, acá lo que quería mostrar es, por ejemplo, acá todas las universidades en el año 2024, su PIA, acuérdense, el PIA, ¿qué cosa es? Presupuesto inicial de apertura, se aprueba con ley de presupuesto, ¿sí? Y se le aprobó un total de 6.900, casi 7.000 millones. De los 7.000 millones, al inicio, hubieron, conforme pasaban los meses, aumentó, ¿no? Varió, ¿sí? Ya no es PIA, ahora es un presupuesto conforme pasan los meses, ahora se llama PIM. ¿Qué significa PIM? A ver, jóvenes, no se duerman. ¿Qué significa PIM? A ver. En Loreto, como dice William Romero, la pobre plaza de armas de Loreto le paran dando vueltas, ¿no? Sí, creo, esa es la avenida Grau, creo, ¿no? He visto eso, yo paro viajando por si acaso. No puedo lugar. He visto que hay una plaza que le ponen dando vueltas ahí en Quitos. Ya, PIA es presupuesto inicial de apertura, PIA. Pero PIM, ¿qué cosa es? A ver, muchachos. A ver. Una de sus compañeras, PII. No. ¿Qué significa PIM? PIM significa presupuesto inicial o institucional. Ah, está su compañera, Delia, exacto. Inicial o institucional, modificado, exacto, José. Sí, modificado. Quiere decir que estos presupuestos varían. Ahora, normalmente aumentan, pero algunas veces disminuye. ¿Por qué disminuye? Por ejemplo, el Ministerio de Educación en septiembre hace un corte, ¿eh? Tiene un presupuesto de, no sé, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ojo, es un ejemplo nada más. Tiene 3.000 millones para proyectos, para obras, ¿no? Porque tiene programas para ejecutar este proyecto. Pero ya está en septiembre y solo ha gastado menos del 50%. ¿Qué hace? Lo transfiere. ¿A quién? A las entidades de su mismo nivel, que puede ser universidad nacional, o pueden financiar o comprometer ese recurso para un proyecto de impacto, un gobierno regional, por ahí, ¿no? Pero principalmente para las entidades públicas de nivel nacional, ¿sí? Entonces las universidades públicas están gastando su platita y de pronto le llega más presupuesto, ¿no? Y ellos felices reciben el presupuesto, pero no lo van a poder gastar. ¿Y qué va a pasar con su presupuesto? Su nivel de ejecución va a ser bajo, ¿no? Porque ahora tienen más presupuesto que gastar. Eso es como un arma de doble filo. O sea, el problema que tiene el Ministerio de Educación en gastar su presupuesto, se lo pasa ¿a quién? A las universidades, ¿no? Las universidades después contentos, reciben, tengo más presupuesto y no gastan, ¿no? Pero miren, encima están pidiendo, les dan presupuesto a las universidades, ¿eh? En julio, los primeros días, ellos van a las reuniones de demanda adicional al MEF y solicitan, pero no gastan. Mire, vamos, míreme. Tenía 6.900 millones, casi 7.000. Al final, presupuesto inicial modificado o institucional modificado llegó a tener 7.500 en el 2024. Solo gastó, ejecutó, devengó 6.500. Si uno resta lo que
lo que finalmente tuvo a finales de año, que es 7.500, menos 6.500, le quedan 1.000, ¿no? 957 millones, casi 1.000 millones. O sea, 1.000 millones no se gastó. 1.000 millones que supuestamente se devolvió. Y no necesariamente se devuelve esto, ojo. ¿Sabes quiénes sí devuelven casi el 100% de las universidades que están en la costa? Porque en la costa no hay canon, principalmente. Por ejemplo, en Lima, ¿hay canon o no hay canon? ¿Hay una empresa minera que esté ejecutando un proyecto minero en Lima? ¿Existe? Puede ser, ¿no? En la Sierra de Lima, uno que otro, ¿no? Pero ¿dónde hay proyectos mineros considerables, importantes? Por ejemplo, Ancash, ¿no? Antamina, ¿no? ¿Cierto? Miren, empezó con 126, terminó con 154. O por ejemplo, la de Cusco, ¿no? Empezó con 329, terminó con 349. ¿No? Millones, ¿ah? Estamos hablando de millones, ¿ah? ¿Sí? Ahora, las que están en Lima, por ejemplo, San Marcos, la UNI, ¿no? La Universidad de Cañete, todas las que están en Lima y que no tienen, como las de Ica, por otro donde no hay canon, por ejemplo, Huánuco, por ejemplo, ¿no? Ellos no tienen, no son, como dicen, recursos, materia prima que extraigan, pues, ¿no? Entonces, por ahí puede ser, pero muy poco, ¿no? En cambio, en Cusco extraen minerales, ¿no? Por las zonas altas, por ejemplo, Paruro, Chopivilcas, ¿no? O también, por ejemplo, entonces ellos pagan impuestos, ¿no? Que son en forma de canon, ¿sí? Y, por ejemplo, también otro es, extraen el gas, ¿no? El gas de camisea. Entonces ellos reciben gas de camisea, también reciben canon gasífero. Entonces son municipios ricos porque tienen mucho presupuesto, ¿no? Sin embargo, su limitación en gastar su presupuesto se la pasan siempre a quién? A los ministerios. No nos dan plata, no tenemos plata, pero ellos tienen, pero no gastan. Mírenme, por ejemplo, la Universidad de Quillabamba tenía 114 millones, al final 108. ¿Por qué 108? Lo más probable se ha dado cuenta el rector o presidente de la comisión, ha dicho, no voy a poder gastar la plata, mejor lo devuelvo. Sigue el mismo ejemplo del Ministerio de Educación. Lo devuelve al Minedu y el Minedu agarra y ya lo transfiere a otras universidades, ¿no? Otra universidad en Cusco, por ejemplo, de Cusco, ya, que siempre están atentos los de Cusco. Cusco, por otra universidad de Cusco es la de Diego Quispequito. Empezó con 84. Miren, al final también, no, yo voy a devolver mejor porque no voy a poder gastar 75 millones nada más. O sea, devolvió 11 millones casi, ¿no? Pero ¿cuánto gastó la Universidad Diego Quispequito? Miren, solo gastó 17 millones. Su nivel de ejecución, 23%. No ejecutó 58 millones. ¿Se dan cuenta? Parece que la distribución de estos presupuestos, el Ministerio de Economía debería hacer una mejor distribución, ¿no? O sea, no están gastando. Ahora, pero ¿qué pasa con estas universidades que están en estos lugares donde hay canon? Ese presupuesto que no se gasta, que son de canon, eso no se devuelve, no se revierte. Eso se queda como saldo de balance en la institución. Por eso ellos no tienen mayor motivación en ejecutar su presupuesto, porque ellos saben que les va a llegar dinero el próximo año, porque saben que tienen un presupuesto de saldo de balance. ¿De acuerdo? En cambio, los que sí tienen que estar preocupados son las universidades que están en Lima, porque la de Lima, si no gastan, se revierte. Por ejemplo, acá, la San Marcos, tenía 633 al inicio, de ahí le dieron 750, solo gastó 700, no gastó, sí, esto sí se gastó, no se gastó, eso sí se revirtió, 50 millones, por ejemplo, ¿no? 50 millones, ¿sí? Y así, ustedes van a ver la de Lima, ¿no? Fue Barranca, a ver, tuvo 57, y acá también digo, no voy a poder gastar, a lo mejor devuelvo 10, ¿no? Ya, entonces acá, acá se ejecutó 93%, 3 millones no se gastó. Entonces, en total, ¿cuánto no gastaron las universidades públicas? 957, casi 1.000 millones no se gastó en el año 2024 con más universidades, ¿sí? Y en el año 2025, ¿no? En Cusco se crea una universidad más, me parece, ¿sí? Sí, mire, acá hay una universidad más, el Brain, ¿no? Se crea, ¿no? Una universidad más, el Brain. Entonces Cusco ahora tiene la de Ulsar, la de Quillabamba, la Diego Quispetito y la del Brain, ¿no? 4 universidades. ¿Cuántas universidades tiene ahora? Antes tenía solamente la de el Altiplano, ¿no? Y luego la de
Juliaca pidió, pues, ¿no? La ciudad de los vientos, dijo, no, yo soy el camino, yo soy somos el área, la provincia más importante de Puno, por acá pasa todo el comercio. Una universidad para Puno, para Juliaca. Entonces, ¿qué hicieron el siguiente año? Los congresistas, ¿no? Hay que crear más universidades. Ya, entonces vamos a crear, ya, cada provincia su universidad, ya, entonces promesa, ¿no? Yunguyo, uno más para Puno. Carabaya, otra universidad más para Puno. Otra universidad, Desaguadero, Ilave, o sea, así están, ahora cada distrito también seguro va a querer su propia universidad, ¿no? Mira la cantidad de universidades que se crean, como ¿no? O sea, este es el tema, esto es el tema de los congresistas, ¿no? Que sin ningún criterio técnico aprueban, ¿no? Aprueban creación de entidades públicas sin presupuesto, ¿no? Comprometiendo lo poco que se tiene, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Igual, ¿no? En el 2024 tenían 6.000, casi 7.000 millones, igual que el año anterior, similar, ¿no? 6.900, ¿no? Y acá se le dio, mire, acá tiene más, mire, más presupuesto le llegó, miren, 7.700 millones. No gastó, acá no gastó, a ver, acá es 7 millones, ¿no? ¿Sí? 7 millones, 7.000 millones se gastó, perdón, y no se gastó 766 millones, ¿de acuerdo? Sí, no se gastó. ¿Qué es lo que o sea, dinero sí hay, ¿de acuerdo? Presupuesto sí se tiene, lo que no se tiene es capacidad para gastar, capacidad para priorizar los proyectos que sí se pueden ejecutar, ¿sí? Se necesita especialistas, técnicos, que sepan que una inversión pública no solo depende del que trabaja en el área de inversión pública, se necesita especialistas también en abastecimiento, que sepan las reglas, las normas, los procedimientos, los plazos, los cronogramas. Estos los cronogramas que colocan acá los ingenieros o economistas cuando elaboran los estudios, tienen que tener relación con estos cronogramas que maneja abastecimiento. Pero uno le pregunta al de los que trabajan en inversión pública y no conocen nada de abastecimiento, o conocen muy poco, ¿de acuerdo? O no saben que tienen que primero certificar, ¿no? O tiene que estar en el PAC, ¿no? En el Plan Anual de Adquisiciones, el nuevo requerimiento, el tiempo que toma, y que ellos no lo hacen en la contratación, lo hacen en el abastecimiento, y que tienen que armar TDRs, ¿no? Y acá se demora, TDR a veces mal hechos, y etcétera, ¿no? Y el corazoncito que a veces tiene abastecimiento con la administración por querer seleccionar a un proveedor que ellos conocen, ¿no? Entonces acá hay un dilema a veces, ¿no? El proveedor de abastecimiento, el proveedor de los que trabajan en inversión pública, el proveedor del titular de pliego, los regidores, los consejeros, los congresistas. Entonces acá hay un problema a veces para poder ejecutar estos presupuestos que disponen y tienen las diversas entidades públicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces mira, el caso de una universidad en Lima, en los últimos años de 2010 hasta el 2026, no, pero vamos a hacer solamente el 2025, su promedio de ejecución de su presupuesto para el gasto corriente y gasto de inversión, o sea, planilla, sueldo, agua, luz y para obras, ha ejecutado solo el 80%, ¿sí? En promedio, ¿no? Su nivel de ejecución. Y no se gastó, pues variable, ¿no? Cada año, ¿no? 2 millones, 1 millón, 11 millones por acá, 8 millones. En total, esta universidad, desde el año 2010 al año 2025, no ha gastado 80 millones. O sea, plata tienen, lo que pasa es que no gastan, ¿no? Y luego están pidiendo más plata, quieren todavía, pero no gastan. ¿Cómo le vas a dar si no gastan? ¿No? ¿Sí? Y en los últimos años, del 2021 al 2025, o sea, en los últimos 5 años, casi 20 millones lo ha gastado, ¿no? ¿Sí? Así sea el invierte, esto ya con el invierte P, ni para que se quejen, ni que digan, no, con el SNIP era un cuello de botella, miren, el invierte P aparece acá en el 2017. Igual, no gastan, miren. O sea, no era un tema del sistema, ¿se han dado cuenta? No era, no, o sea, no era del SNIP o invierte P. Mi opinión como técnico es que no debió aparecer el invierte P, debió seguir el SNIP y más bien mejorar el SNIP, ¿no? Crear una oficina de programación, ¿sí? Y formalizar el tema de programación y crear sus fichas, su lineamiento, ¿no? Pero bueno, decidieron ellos por un tema político, ¿no? Porque fue prácticamente, si uno entra a la página del MEF, son los mismos, la misma interfaz, es lo mismo, no ha cambiado.
Miren, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, mire, ¿ven? Y eso es en general, pero aquí en obras, para hacer proyectos de infraestructura, esta universidad en los últimos 5 años, solamente de estos 20 millones que no gastó, 8 millones, cerca de 9 millones, era para obras y no gastó. ¿Cuánto es el nivel de ejecución en obra? Una cosa es bien engañoso, ¿no? Porque uno dice, oye, mira, he ejecutado en promedio 80 millones, 80%. Claro, eso es en total, el gasto corriente está sumado con la inversión pública. Es ambos, es en total. Pero si uno ve solamente en obras, o sea, lo que ve el invierte FE, en realidad su nivel de ejecución anual, promedio anual, no estoy considerando lo del año 2026 a la fecha, ¿eh? Solo hasta el 2025 es 55%. O sea, prácticamente la mitad, la otra mitad no lo gasta. En Lima, mírenme, en Lima, ¿sí? O sea, no es que los expertos estén en Lima, o sea, muchas veces depende de él, de la cabeza, en este caso de los titulares, de pliegos, ¿no? ¿no? Que pongan en orden y no se dejen sorprender, ¿no? Entonces, dicho esto, miren, a ver, el invierte P, ¿cómo funciona? El invierte P, similar al presupuesto al SNI, 4 fases, ¿ya? Sentido del reloj. La primera fase se llama programación multianual, ya saben por qué, va a 3 años. Formulación y evaluación. Segunda fase, la tercera fase, ejecución. Y la cuarta fase, funcionamiento. La primera fase, programación. ¿Por qué programación? Porque no se dispone de presupuesto y las inversiones hay que programarlas, ¿sí? De acuerdo a un orden de prioridad o un orden de prelación, le llaman, ¿no? Según la directiva, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? O también porque las inversiones tienen que cerrar brechas, las brechas más importantes, las que generen impacto en la población, ¿sí? ¿No? Entonces, tiene que empezar a postular proyectos que generen impacto. Entonces, esa es la idea, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién está a cargo de la programación? Como su mismo nombre dice, Programación Multianual de Inversiones, que es PMI. Ustedes le añaden una O adelante, ahora es Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿sí? Normalmente, ¿dónde está esta oficina? Está en la gerencia de planificación, ¿ya? ¿Sí? Ahora, para poder programar y poder estimar las inversiones y ver si cierra brechas, etcétera, por eso es importante que el que trabaja en la OPMI conozca de planeamiento estratégico y conozca de presupuesto, ¿ya? Entonces, la programación tiene que ver con un planeamiento, con el planeamiento estratégico y con el presupuesto, ¿sí? ¿Sí? Mediante la elaboración de una selección, mediante la cual se elaboran y seleccionan, ¿no? Unos proyectos, las cuales se llama la cartera de proyectos es como el currículum vitae. Por ejemplo, usted cuando buscan un trabajo, ¿qué hace? Usted ustedes eh, eh, presentan su CV, ¿no? Un resumen, ¿no? Que genere impacto al reclutador o al dueño de la empresa, ¿no? Entonces tú dices, mi estrategia, ¿qué cosa es? Un CV corto, preciso, ¿no? Que demuestre, donde se vea mi logro, dónde he estudiado y quién soy, ¿no? Y listo, ya está. Una hoja, 2 hojas y listo. Igual es una entidad pública. Cada vez que buscan financiamiento o un concurso de qué municipalidad o entidad pública es mejor, el especialista en presupuesto, el sectorista del MEF o de la PCM o del sector, pásame tu cartera de inversiones. La cartera de inversiones es el currículum, ¿no? De una entidad pública. Pero ¿qué cosa ve la cartera de inversiones? En esa se puede visualizar todos los proyectos que están en cartera, valga la redundancia, y en qué situación se encuentran, cuándo han sido formulados, si es un proyecto, es una IOAR, cuánto es el monto de inversión, y cómo se va a ir ejecutando año a año. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es una cartera de inversiones, ¿ya? Entonces, cada vez que se quiere empezar a formular un proyecto, el de la unidad formuladora tiene acceso a un módulo, ¿no? De inversión pública, tiene un usuario y un password, al igual que el responsable de la oficina del PMI, y lo que hace es registrar nivel de idea y se genera un código de idea, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando ya tiene el OK para empezar a formular, ¿sí? El de la unidad formuladora, como ha llenado ya un primer formato, en este formato se coloca tentativamente el nombre del proyecto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, y se estima, se hace una estimación de cuánto va a costar ese proyecto.
¿Para qué? Para que ella lo vaya mapeando a la OPMI. Sin embargo, eso no es un monto fijo, eso todavía se va a ir afinando ese monto. ¿Por qué? Porque la unidad formuladora, como ya ahora tiene dos competencias, ahora formula y evalúa, porque la unidad formuladora es responsable de esta segunda fase, ahora es juez y parte. Lo que les decía al inicio, muchas veces se emiten normativas, alineamientos, sin considerar los presupuestos o la carga de trabajo y quién va a cubrir esa carga de trabajo. Al formular y al evaluar se requieren más especialistas. Pero uno va a una unidad formuladora y solo encuentra a un economista o un ingeniero o dos personas, ¿no? Pero hay proyectos que son complejos, necesitas de varias especialidades, necesitas un proyecto de un colegio, ¿qué necesitas? Sanitario, ingeniero mecánico, estructuralista, arquitecto, economista, una serie. Mientras estás formulando el proyecto, van a necesitar otro proyecto más, entonces vas a llenarte de especialistas. Y como no hay espacio, no hay computadoras, ¿dónde van a estar los especialistas? Mejor es tercerizar. Entonces, eso, la fórmula tiene que tener capacidad de diálogo, capacidad de poder sustentar ante el jefe inmediato, que es el jefe de planificación, y decirle, no tengo gente, no lo voy a poder hacer en planta, necesito tercerizar, necesito presupuesto. ¿De acuerdo? Miren, antes, en la ley de presupuesto solamente te permitía los presupuestos destinados a gasto de capital solo financiaban proyectos de inversión pública en fase de ejecución, pero ante los reclamos de los alcaldes, y ahora sí con el SNIP, ojo, también con el SNIP, alcaldes y etcétera, etcétera, hicieron presión con los congresistas. ¿Para qué? Para que el presupuesto de gasto de inversión no solo sea para ejecutar obras, sino sirva para elaborar expedientes técnicos y para financiar los estudios de preinversión. Al inicio le daban 1.5% nada más, luego subió a 5% y etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahora las unidades formativas también tienen esa facilidad de poder destinar presupuestos para elaborar sus estudios. Antes no era así, ¿ya? Todo esto ha aparecido con el SNIP, ¿ya? ¿Sí? No era tan malo el SNIP, ¿ya? Solo se ha mejorado, ¿sí? ¿Ya? Pero con otro no, ¿ya? Entonces, miren, unidad formuladora, entonces formula, evalúa, y la unidad formuladora a través de unos lineamientos, ¿sí? De una directiva, hay una directiva, la 01-2019, ¿sí? Utiliza unos criterios y también en la misma directiva hay unos anexos en el cual se definen esos criterios, ¿no? Si para hacer un atender un problema o solucionar un problema que normalmente está asociado a un servicio público que le corresponde atender por ley a la entidad pública, ya sea municipalidad o gobierno regional, en este caso, pueda el especialista de la unidad formuladora distinguir si ese problema lo voy a atender con un proyecto o lo voy a atender con una IOAR, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué corresponde? ¿Proyecto o IOAR? Eso lo hace el especialista en su momento, ¿no? Va a tener que utilizar su criterio técnico. Existe lineamiento para poder definir cuándo es proyecto y cuándo es IOAR. Si es proyecto, acá también hay que ver, ¿se va a hacer un perfil o se va a hacer ficha? Con el InviérteP lo que se ha hecho es tratar de estandarizar. Ya no están haciendo proyectos o fichas, ¿sí? Pero ojo, no quiere decir que por llenar fichas no haga diagnóstico. Así sea, corresponda a una ficha, yo tengo que hacer un diagnóstico. No que haga información voy a colocar en la ficha. Lo que se me ocurre. ¿Ah? Lo invento. ¿Ah? No, ¿verdad? Ojo, los que trabajan en inversión pública manejan recursos públicos. Y uno cuando firma, son declaraciones juradas, ojo. Cualquier problema en la ejecución que tenga que ver, no sé, por ejemplo, con denuncias, ¿no? Por una mala ejecución, no sé, por mil motivos, ¿no? Ahora no solo desfila el jefe de la unidad ejecutora, desfila el de la unidad formuladora, desfila abastecimiento, desfilan todos, por si acaso, ¿sí? Cada uno con su abogado y ahí pueden pasarse meses y años, ¿ah?
delegando responsabilidades. Por eso es importante tener en cuenta, ¿no?, los lineamientos, los anexos que figuran que son parte de esta directiva del 2019. ¿Por qué 2019? Porque el SNIP se crea en el 2000, perdón, el Invierte se crea en el 2016, pero en el 2017, 2018, también el MEF emite unas directivas, 01, la directiva 02, directiva para estudio, directiva para ejecución y así, ¿no? Entonces, lo que han hecho es, como estaba todo, no estaba en uno solo, lo que han hecho es juntar esas directivas en uno solo, ¿no? Por eso que en el 2019 se tiene una directiva más consolidada, más integrada, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, las CIOAR son inversiones puntuales, ojo, ¿ah? Son ya para algo muy puntual. Por ejemplo, lo que les decía, oye, es que tengo recursos, ¿cómo lo ejecuto? Para un cerco perimétrico, para un ascensor, para solo un aula, entonces ya tienes tu IOAR, ¿no? Para algo puntual. No se trata de sacarle la vuelta. Muchas entidades, municipios, de gobierno nacional, abusan de la CIOAR, le sacan la vuelta, ¿no? Y luego tienen problemas, ¿para qué? Para cerrar las inversiones. Al no poder cerrar las inversiones, ¿qué estás afectando? Estás afectando algo que se llama cartera de inversión. No la puedes cerrar. ¿Por qué no la cierras? Porque a la CIOAR tú le estás sacando la vuelta al problema, ¿no? Por ejemplo, compras un data center, ya te cuesta 5 millones, oye, pero la instalación eléctrica, otra IOAR para la instalación eléctrica. Oye, pero necesito otros equipos más, otra IOAR, y así, ¿no? No hay cuándo acabar la IOAR, ¿no? ¿Sí? O no, me faltó mejorar la instalación, porque ese data center necesita otro tipo de instalación, y así, problema tras problema, ¿sí? ¿Ya? O por ejemplo, compran estos radares que vuelan, ¿se llaman estos? Que utilizan para tomar fotos también, ¿sí? ¿Cómo se llama? Jóvenes. Drone, exacto, ya. Por ejemplo, hay áreas que compran drones con IOAR, ya, ¿no? Le encargan a la unidad formuladora, compren drones, ya. Está muy bien que compren drones, pero a cada rato otra área también quiere drones. Oye, el área de obras quiere drones, el área de cultura quiere drones, todos quieren drones. ¿Y a quién le encargan la compra? A la unidad formuladora. Y la unidad formuladora dice, oye, pero eso lo puedo comprar con una IOAR. Y se emplazan en la misma IOAR, porque no puede haber duplicidad, ni puede haber fraccionamiento. Entonces, ¿qué cosas hacen los directores o jefes de oficina? Le piden que se compre los drones a través de un gasto corriente. Entonces van donde planificación, y planificación, ¿qué hacen? Perdón, de presupuesto, al área de presupuesto. Acá van, directo. Por favor, cómprame tal cosa, ¿no? Yo tengo presupuesto ahí, ¿no? No voy a gastar, ¿no? De mi centro de costos, y por favor, quiero comprar drones con eso. ¿Qué hace presupuesto? El presupuesto también es un cargo público, también tiene temor, dice, oye, pero yo no puedo comprometer o destinar, o sea, emitir una certificación sobre algo que no es gasto corriente. Todo lo que es gasto de inversión, yo no lo veo, dice. Eso lo ve inversión pública. Presupuesto le pregunta acá al tigre, al experto, al especialista de inversión pública, le pregunta, amigo, especialista, UF, una consulta. ¿Esos drones que quieren comprar, se pueden comprar con gasto corriente o son activos estratégicos? ¿Qué le va a responder el área de inversión pública? Esos son activos estratégicos. Esos activos se financian a través de inversión pública. Sí o sí tienen que pasar por acá. O sea, le quieren sacar la vuelta. Por eso cada vez que quieran comprar equipos o lo que fuera, presupuesto ya lo rebota. No, eso se compra por inversión pública. ¡Fua! Tienen que mandar todo ahora con proyectos. ¿De acuerdo? Claro, está bien, porque presupuesto para gasto corriente es lo más limitado que hay, ¿no? ¿Sí? Donde hay presupuesto para inversión pública. Entonces, el que trabaje en la unidad formuladora tiene que ser el número 10, ojo, es como un equipo de fútbol, el que conoce, sabe, la domina, la reparte, ¿no? Es el que el que da los tiempos, ¿no? Para poder distribuir esos recursos, ¿sí? Ya, él es el tigre, el que debe conocer, el que debe poder atender. Él es como un asesor para para las diversas oficinas. Él debe conocer, saber, ¿sí? ¿Ya? Entonces, los proyectos
se declaran viables. Las IOAR se aprueban. ¿Por qué es importante esta parte, viable y aprobación? Es una crítica al MEF también, porque cuando uno quiere un reporte de inversión pública, no te sale si es IOAR o si es proyecto, no te sale, ¿ah? Te sale solamente IOAR, te sale. No, perdón, no te sale IOAR, te sale aprobado. Ah, tú dices, aprobado. Entonces, esto es, se ha hecho una IOAR, ¿ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, se aprueban o se declaran viable y pasan a la unidad ejecutora. ¿Sí? Muchachos, haremos un break de unos 5 minutos, ¿me parece? A ver, Lisette, antes de terminar, porque yo voy a terminar, creo que Lisette quiere dar un comentario. Lisette, ¿estás? Me fui de frente, o ahí queda, Lisette. ¿Hello? O continúo, Lisette. Un momento, Magister. Sí, aquí la escuché. Sí, voy a realizar lo que es la toma de foto grupal rápidamente y continuamos con la segunda parte, ¿le parece? Ya. Entonces yo dejo de proyectar entonces, ¿no? Sí, Yo dejo sí, por favor. Listo. Dejo de compartir. Listo, yo voy a activar mi cámara, un segundo. Ya, jóvenes, uno de sus compañeros me hizo la consulta si se puede transferir el presupuesto de un proyecto a otro. Miren, todo se puede hacer, ¿sí? Sí se puede, ¿ya? Para eso se necesita que sean informes, ¿ya? Informes técnicos, ¿no? De la unidad ejecutora, ¿no? La unidad formuladora, ¿no? Y el área de planificación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque planificación y presupuesto, pues, ¿no? Ellos se elaboran informes técnicos y esto se presentan ¿ante quién? Ante la OPMI. La OPMI lo que hace es reprogramar estas inversiones, ¿de acuerdo? ¿Sí? No le está retirando recursos al proyecto en sí, o sea, no le está disminuyendo el presupuesto, sino lo que se está haciendo es el presupuesto de ese año lo está transfiriendo a otro proyecto, ¿sí? ¿Sí? Ya, pero eso ya es un tema técnico, o sea, ya hacen unos informes, ¿sí? Y se hacen modificaciones. Modificaciones en fase de inversión, ya así se llama. ¿Sí? Una vez que está el OK, con ese informe más el registro, hay unos formatos que están en la página web y se cuelgan en el sistema. Así, mire, es modificaciones, ¿de acuerdo? En fase de inversión, pero también cuando hay nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un proyecto urgente, ¿no? ¿Y sabes qué se tiene que hacer tal cual proyecto? También, ¿no? Como es un proyecto nuevo y no estaba en la cartera, entonces va a ser un proyecto, o sea, sí, también ¿sabes? Con informes técnicos, ¿no? Se llama inversiones no previstas, ¿no? ¿De acuerdo? Y se insertan también, ya eso también se coordina con la OPMI. Pero miren, los municipios, todos los municipios, y ahora voy acá en este caso, los municipios y gobiernos regionales, todos tienen áreas de OPMI, como por ejemplo acá, miren, planificación, y acá dice sugerencia de promoción multinacional de inversiones. Cualquier municipio y cualquier gobierno regional lo tiene. Sin embargo, todas las entidades públicas de nivel nacional no tienen OPMI. Por ejemplo, las universidades tienen unidad formuladora, tienen unidad ejecutora, pero no tienen OPMI. ¿Quién tiene el OPMI de las universidades? Lo tiene el sector mismo, en este caso a través del Minedu, ¿ya? ¿Quién es más? El IPD, por ejemplo, ¿no? El IPD, por ejemplo. El IPD ahora es del sector de educación. Tienen unidad formuladora, tienen una ejecutora, pero no tienen OPMI. Cualquier modificación en fase de inversión o registro de inversiones no previstas, todo eso con OPMI del sector, en este caso el Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en salud, el CIS. El CIS, por ejemplo, ¿no? El CIS, por ejemplo, ¿tiene una ejecutora? Sí. ¿Tiene una formuladora? Sí, pero no tiene OPMI. ¿Quién tiene la OPMI? El sector. Entonces, cualquier modificación en fase de inversión con la OPMI de salud. ¿Está dónde? En el Ministerio de Salud. Igual en el MTC, todos los programas, unidades ejecutoras, ¿no? Conocidos en el MTC, por ejemplo, Provías, Pronatel, Sutran, ¿tienen unidad formuladora? Sí. ¿Tienen unidad ejecutora? Sí. Pero no tienen OPMI. ¿Quién lo tiene? El sector. En este caso, el sector transporte. ¿Dónde está la OPMI del transporte? En el Ministerio de Transporte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debe pasar? Que los especialistas que trabajan en la OPMI deben ser personas que conozcan. Yo tengo la experiencia de que hay muchos sectores que los especialistas en varios sectores no conocen, no saben, ¿de acuerdo?
Y entonces, ¿qué pasa? La unidad formuladora le quiere preguntar a alguien algo a los del OPMI, cuando el OPMI pues, no tiene experiencia, o sea, nunca formuló un solo proyecto, no conoce, muy poco, de verdad, eso. También eso es una llamada de atención al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas trae uno de sus formatos que registran a estos especialistas, ¿no? Y muchas veces uno le hace consultas y te responden te responden otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la experiencia que yo he podido ver en varios sectores, ojo, en varios sectores. Pienso que en la OPMI deben estar las personas que conozcan la metodología, que hayan formulado proyectos, para que entiendan los tiempos, ¿no? Y sean más sensibles al momento de emitir informe y y también para que puedan sustentar también ellos cuando hay demanda adicional, ¿no? O cuando hay un registro de una inversión no prevista y se necesita que figure en la cartera de proyectos de manera urgente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, eso ya hablamos del OPMI, todas las entidades públicas tienen su unidad formuladora. ¿Dónde está la OPMI? ¿Dónde está la unidad formuladora? ¿Debajo de quién? De planificación, presupuesto. ¿Quién más está acá? Está el área de la sugerencia de presupuesto. ¿Ya? Todos están acá. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está, quiénes se encargan de hacer los procesos de compras, adquisiciones, abastecimiento y administración? Cuando son montos de más de 8 UITs, comité, ¿quién arma el comité? Administración, ¿de acuerdo? Es bueno saber, ¿ya? Porque muchas veces quieren sorprender acá al titular del pliego, no conoce, sobre todo, ¿por qué? Porque el titular del pliego, si es un hospital, es un médico, ¿no? Normalmente el director, ¿no? Y no conoce, ¿no? Y lo sorprende. Como la norma dice que se tiene que aprobar los estudios definitivos, lo tiene que aprobar el titular del pliego o a quien le delegue la competencia. Entonces, algunas veces el titular del pliego le delega la competencia al administrador, ¿ya? Para no ser responsable de la ejecución de las obras, en caso haya posible reclamo o denuncia. Sin embargo, ¿qué pasa? Que algunas veces algunas veces es el administrador el que le delega la competencia, a veces él no quiere aprobar el expediente técnico, no, y se lo pasa ¿a quién? Al médico, o en este caso en la universidad, al profesor, al que es ahora rector. Alguna vez yo he estado presente en algunas reuniones y yo me he pronunciado y he dicho que no, que la norma dice que quien tiene que aprobar es el titular del pliego o a quien le delegue la competencia. No todo lo tiene que aprobar el rector o el director del hospital, ¿sí? ¿Ya? Entonces, inmediatamente ahí ya el director que no que no sabe, pero él tiene que aprobar, ¿ya? Por si acaso. Así dice la norma, ojo, ¿ah? Y bueno, y también otra oficina que es, en algunos, ¿no? Supervisión, liquidación, ¿no? Que también está aparte, ¿no? Porque podría estar acá, ¿no? En la gerencia de infraestructura, ¿no? Sugerencia de estudios, obras, ¿no? ¿De acuerdo? Estudios y obras. A veces liquidación y supervisión está acá, ¿no? A veces, ¿sí? Pero bueno, eso ya, infraestructura, conversa con el titular del pliego y le dice, oye, ¿sabes qué? Este proyecto lo vamos a ejecutar por contrata o por administración directa, ¿no? Ordina, ¿no? ¿Tengo recursos, tengo capacidad técnica para ejecutar o lo tercerizo? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Qué es mejor? ¿Ejecutar un proyecto con sus propios recursos, o sea, por administración directa o por contrata? ¿Qué es mejor? A ver, muchachos, no se duerman. ¿Qué es mejor? A ver, los leo. A ver, ¿qué piensan? ¿Por contrata o por administración directa? ¿Qué es mejor? ¿Cómo se ejecutan mejor los proyectos de acción pública? ¿Ah? ¿Por contrata o por administración directa? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Ah? Los leo. ¿Están? Bueno, depende, ¿no? Depende, claro, depende. ¿Por qué? Porque existen lugares donde no hay proveedores, por ejemplo, ¿no? Pero son muy pocos, ¿no? Pero los demás deberían ser por contrata, ¿no? Imagínense, pues, cuando es por administración directa, para comprar fierro, el pobre señor que trabaja en obra tiene que estar haciendo TDR para comprar fierro, TDR para comprar alambre, TDR para comprar clavo, para comprar cemento. Y toda la chamba se la carga aquí, administración, abastecimiento, ¿no? Están velando que los costos no pasen de 8 IT para hacer compras directas, ¿no? Si más de 8 IT, ya caballero, pues tienen que hacer un proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Depende, pero principalmente se recomienda que sea por contrata, ¿no? Para eso se necesita que tanto el de la unidad ejecutora como el de la unidad formuladora elaboren buenos términos de referencia, porque si no los proveedores
van a solamente basarse en lo que está en términos de referencia, ojo. ¿Ya? No puedes hacer cambio. Una vez que ya tiene el TDR, ya hay buena pro, ya firmó, ya listo pescadito. Y acá están los anexos y formatos que le decía. Uno entra al Google, pone anexos y formatos MEF y le va a salir esto. No ha cambiado. Con el SNP y con el MEF sigue siendo lo mismo. En este caso, ¿ya? Los anexos son los lineamientos y los formatos son, como su mismo nombre lo dice, formatos en Excel que uno puede descargar. Normalmente esto es para los operadores, los de la unidad formuladora, unidad ejecutora o PMI. Los descarga, los completa, los firma, los sella, los escanea y lo carga en el sistema. ¿Sí? ¿Ya? Pero para registrar proyectos a nivel de idea, acá está, ¿no? 5A, registro de ideas, 5A. 5B, IOR, 5B. Para aprobar, registro de proyecto o perfil, 7A. Registro de IOR, 7C. Ya para aprobar, ¿eh? Para aprobar. Y ya cuando está en fase de ejecución, para inversiones no previstas o para aprobar un expediente técnico o aprobar un expediente técnico o aprobar un expediente técnico de estudio definitivo, perdón, ¿no? Y fase de inversión, 8A, 8B, 8C, ¿no? Con el programa 8B. 8A para proyectos, 8C para IOR. Y cuando todos los proyectos se tienen que cerrar. Si no se cierran, va a aparecer ahí, figurar siempre en la cartera. Se tiene que cerrar. Por eso es importante liquidar, cerrar, liquidar, cerrar. Si no, se van a pasar. Por eso es el tema con las IOR, ¿ya? A veces es muy difícil de cerrar, porque hacen IOR. Ya, entonces, y el formato 12 para hacer seguimiento, ¿ya? ¿Sí? Y esto es en el anexo 2, acá, este anexo 2, ¿para qué sirve? Está en Excel y en PDF, les recomiendo que sea en Excel para que ustedes puedan hacer filtros, puedan ver las competencias de la municipalidad. Aquí una municipalidad distrital puede hacer un proyecto de un instituto. A ver, los leo, muchachos. ¿Se puede o no puede? ¿Puede o no puede? ¿Qué piensan? ¿Una municipalidad puede elaborar un proyecto de un instituto tecnológico? ¿Se puede hacer un proyecto de un instituto? ¿Puede o no puede? ¿Ah? Los leo, muchachos. ¿Una municipalidad puede elaborar un proyecto de un instituto? ¿Puede o no puede? ¿Tiene competencias o no tiene las competencias? Nuevamente, en la ley de gobiernos locales dice que los gobiernos locales tienen competencias de educación básica regular, o sea, inicial, primaria y secundaria. ¿Quién se encarga de la educación básica tecnológica? Son los gobiernos regionales a través de su Dirección Regional de Educación. Ustedes cuando descarguen el anexo 2, ven acá donde dice educación superior, en función, división, grupo, dice educación superior no universitaria, servicio de educación superior tecnológica. Acá dice, mire, gobierno regional, sí puede hacer. Gobierno local, dice, no. Gobierno local distrital, no. ¿De acuerdo? Quiere decir que si una municipalidad elabora un proyecto de un instituto, cuando lo quiera registrar en el sistema, no va a poder. ¿Ya? ¿Sí? No va a poder. La tipología de educación superior tecnológica, el indicador de brecha es porcentaje de personas no matriculadas en educación superior tecnológica respecto a la demanda potencial. Miren, ahí abajo que dice porcentaje de instalaciones educativas que brindan el servicio de educación superior tecnológica en condiciones inadecuadas. Uno es demanda, cobertura, cantidad, ¿no? Demandante. Lo otro es calidad. Cobertura, calidad son los indicadores principales que se mide en inversión pública, por si acaso. Para poder intervenir, ya sea el tema de la delincuencia, por ejemplo, en Lima, que está fuerte, ¿no? En Trujillo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el tema del recojo de basura, ¿no? En algunos municipios, ¿no? O en algunos barrios, en algunos lugares, en algunos distritos, o el tema del saneamiento, ¿no? Acceso al agua, ¿no? Acceso al desagüe, ¿no? O el tema de carreteras, acceso para que las personas, las comunidades se puedan trasladar. Para eso es importante que la unidad formuladora entienda bien que es una unidad productora y le sepa explicar esto a quién, a los titulares del pliego y a quién, y a los funcionarios y a la población en sí. ¿Por qué? Porque todo se basa en la unidad productora. Todo, ¿sí? Para entender un proyecto de inversión pública hay que entender bien cómo funciona una unidad productora. Para entender una IOR es importante entender cómo funciona una unidad productora. ¿Qué cosa es una unidad productora? Te lo explico con un ejemplo, dos ejemplos. Uno, por ejemplo, si fuera una fábrica de muebles, entra la madera, que es el insumo principal, ¿no? La materia prima, la madera, hay una fábrica, ¿sí?
hay almacenes, hay área de operario, de pintado, acabados, etcétera, ¿no? Sí, hay operarios, sí, etcétera, etcétera. Y cada uno participa, ¿no? Entonces, esto viene a ser como la oferta, o sea, todo lo que va a transformar los recursos necesarios para transformar esa madera. Se transforma esa madera y sale, ¿qué cosa? Un mueble acabado, ¿de acuerdo? Sale una silla, sale un sillón, ¿sí? Sale una mesa, un escritorio, un armario, pintado, buenos acabados, con buenos diseños. ¿Qué ha sido necesario? La fábrica. Pero para que sea un buen producto necesita que la fábrica esté ok, ¿no? Necesitas que todo esté ok, ¿sí? Las áreas limpias, pintadas, señalizadas, techos altos, que tengas señalización, que tenga iluminación, ¿sí? Puede tener un laboratorio de diseño también, área de taller, área de acabados, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay operarios, ingenieros, supervisores. Entonces, todos ellos hacen que se transforme esta madera y tengas un mueble. Eso es en el caso de un mueble, ¿ya? Pero en el caso, vamos a ver de educación superior. Miren, entra un jovencito que acaba de terminar el colegio, ingresa con X competencias a los 18 años a la universidad pública, entra a la universidad a estudiar una carrera de ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesita? Aulas, laboratorios, talleres, mobiliarios adecuados, equipos modernos, docentes capacitados y sistemas informáticos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Todo ello, ¿para qué? Para que el alumno, mientras estudie cada semestre, adquiera ciertas competencias. Si antes tenía X, cuando terminen esos 5 o 6 años de estudiar, ese alumno va a tener X más, o sea, va a tener más competencias, X más Y más Z, competencias. Se entiende que cada semestre es un módulo, ¿no? Y cada módulo gracias a ese módulo va a adquirir una competencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una unidad productora. Una unidad productora, entonces, ¿qué cosa es una unidad productora? Se entiende por un conjunto de recursos, infraestructura, equipo, personal, organización, capacitación, entre otros, que articulados entre sí constituye una capacidad para proveer bienes y o servicios públicos ¿a quién? A la población. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en educación, infraestructura. Acá tengo aulas, laboratorios, talleres, salas de usos múltiples, equipos inmobiliarios, otro factor de producción. Los factores, igual, es un conjunto de activos, ¿sí? Que finalmente componen la unidad productora, ¿sí? Entonces, igual el terreno, personal docente, capacidad de gestión, organización, ¿sí? Cada factor de producción, infraestructura, tiene activos estratégicos y no estratégicos. Solo se pueden hacer IOAR sobre los activos estratégicos. Eso lo maneja cada sector, ¿de acuerdo? ¿Ya? No es porque al alcalde se le ocurrió o un proveedor viene, yo quiero vender un software para mejorar la educación. Ya, el software está constituido como activo estratégico, uno revisa el manual, revisa la lista de activos estratégicos de la educación y van a ver que los software no son activos estratégicos. Entonces, no va. ¿Ya? Por eso puede cambiar, ¿no? No depende de mí, ni depende del MEF, ni del alcalde, depende del sector. Cada sector va actualizando su listado de activos estratégicos según sea. Cada vez que uno quiere hacer un proyecto o atender un problema, uno tiene que utilizar cierta metodología. En este caso, para el InviérteP, como para el SNIP, la metodología que se usa es el de modelo causal, con marco lógico. ¿Ya? Es el mismo, no ha cambiado, ¿sí? Identifica los problemas mediante talleres, encuestas o etcétera. En base a todos los problemas que se tienen, se van clasificando los problemas y los proyectos y las causas se agrupan, ¿no? Se agrupan las causas por su tipología, por su semejanza, sus causas, y finalmente se tiene un problema central, ¿no? En este caso, para un ejemplo de agua y alcantarillado. La población de la localidad también tiene limitado acceso a servicios. Esto es cobertura de agua potable y alcantarillado de calidad. O sea que tiene dos problemas. Tiene problema de cobertura, porque dice limitado acceso, y tiene un problema de calidad. Quiere decir que sí están recibiendo las personas, la comunidad, unos cuantos, pero la están recibiendo de mala calidad. Hay otros que también son parte de la comunidad, pero no lo están recibiendo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces,
Se identifica, por ejemplo, interrupciones periódicas del servicio de agua potable, inadecuada disposición de aguas residuales, ineficiente gestión de servicios. Cada uno tiene unas causas, ¿no? Son los que de alguna manera, estas causas se clasifican y producen esta otra causa. Cada causa puede tener otra subcausa, una causa final, ¿ya? ¿Sí? Pero todos están escritos en negativo, como verán, mira, inadecuada disposición de aguas residuales, ineficiente. Todo en negativo. Palabras cortas, precisas. La red de alcantarillado no tiene limitada cobertura. ¿Cuál es lo negativo? Lo limitado. Como todo lo negativo produce efectos negativos. Finalmente, el efecto final disminuye la calidad de vida de la población de San Miguel. ¿Ya? Tienes el problema central y tienes un efecto final. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Todo esto simplemente lo cambias de palabritas en positivo y ya tienes tu árbol de medios y fines, o árbol de objetivos también se llama, ¿sí? Si antes tenía la población de la localidad de San Miguel tiene limitado acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, ahora tu objetivo ya no es causa o problema central, sino ahora es objetivo central. ¿Cuál es el objetivo central? La población de la localidad de San Miguel tiene acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, o sea, ya tiene acceso y es de calidad. Y todo lo que estaba en negativo, en positivo. Si tú dices colapso de la línea de conducción, ahora se evita el colapso. ¿Ah? Todo esto ya no se llama causas, ahora se llama medios. ¿Cómo se llama todo esto? Fines. Este es el objetivo y este es el fin final. Ya antes el efecto final era disminuye la calidad de vida de la población, ahora es mejora la calidad de vida de la población de San Miguel. Uno puede hacer proyectos no solo para distritos, puede ser por comunidades, por barrios, dependiendo. ¿Ya? ¿Sí? O por ejemplo el tema de recojo de basura. No es un solo proyecto, no un solo proyecto para recojo de basura, no, puede ser proyecto por barrios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son distintos, quizás en tal barrio hay una determinada cantidad de población y el otro es otra cantidad de población, y el otro barrio es otro tipo de negocio, quizás un parque industrial, o otro tipo de economía se desarrolla. Pueden hacer proyectos por separado también, por si acaso. ¿Ya? Si pueden hacer uno, mejor. Pero si ven que es diferente objetivo, diferente población, diferente área de influencia, etcétera, 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 podrían hacer un proyecto diferente. Por ejemplo, las pistas y veredas, ¿no? Vereda del barrio A, 1, 2 y 3, hay otro proyecto de pistas y veredas del barrio 3, 4, 5, otro proyecto de pistas y veredas del barrio 10, 11, 12, ¿no? Y así, ¿no? Un proyecto para cada uno, o IOAR para cada uno, ¿sí? Dependiendo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienes el árbol de medios y fines, el medio final se llama medios finales, ¿no? ¿Sí? Y estos medios, para poderlos alcanzar, se ponen acciones. ¿Con qué acciones yo voy a lograr este medio final o medio fundamental? Le pongo acciones acá, solamente a los finales. Y este conjunto de acciones, yo voy a hacer alternativa 1, alternativa 2 o alternativa 3. La norma te dice que como mínimo tienes que tener 2 alternativas para solucionar el problema. Si tú solucionas o atiendes los medios de abajo, o sea, los de abajo, los que son finalmente causa de los siguientes, prácticamente ya resuelves el problema, ¿sí? O atiendes el problema, o logras el objetivo, ¿ya? ¿Sí? Por eso es importante hacer un buen árbol de problemas. No solamente es con encuestas, puede ser con entrevistas, con información información secundaria, ¿ya? Entonces, cuando uno evalúa un proyecto finalmente, es importante tener el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es esa plata que te va a dar el Estado, el MEF, te va a asignar un presupuesto para que hagas un proyecto de inversión pública, para que financies. ¿Esa plata la vas a poder gastar, sí o no? Otro, ¿ese proyecto que quieres hacer es rentable? ¿Socialmente rentable? Eso no es. Para eso, o esa plata la destinas para otro proyecto, o no te la doy. Entonces, hay un costo de oportunidad del dinero, como en el privado, igual es en el Estado. El Estado le puso un valor, ya un porcentaje, ya es una tasa de retorno, ¿no? Es como una tasa de interés, ¿no? O esa plata mejor lo pongo en el banco y el banco me da más plata, una cosa así, ¿no? Entonces, antes estaba en 13%, ha ido bajando 11, 10, 9, 8. ¿Ya? 8%, ¿sí? ¿Se entiende? Es más baja porque hay mejor, la economía es un poco mejor, etcétera, ¿no? O el dinero, pero el dinero tiene que gastarse bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero bueno, mire, entonces, dicho eso, el valor actual neto, los que son economistas lo entenderán, ya seguro cuando llevemos el diplomado, los que se matriculen, ¿no? Lo precisaremos, es el dinero
tiene valor en el tiempo. No es lo mismo un sol hace 10 años o hace 15 años al sol de ahora, ¿no? Porque antes con un sol te comprabas 10 panes, ahora con un sol te compras 3 panes. Entonces, el dinero pierde valor en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haces? Esos ingresos y egresos que tú vas a estimar, le tienes que traer a valor presente, ¿sí? Bajo un porcentaje. Ese porcentaje sería, en este caso, a este porcentaje del costo de oportunidad, ¿sí? A esa tasa. Lo traes y comparas, ¿no? Y es mayor que cero, ¿por qué? Porque yo voy a traer todo lo que, beneficios que me va a generar a futuro y lo voy a restar versus lo que he hecho, el gasto, toda la inversión que he hecho, ¿sí? Si todos los beneficios menos que me trae el futuro, menos la inversión que he hecho, es mayor a cero, proyecto rentable. Si es igual a cero, es indiferente. Si es menor que cero, pues no es rentable. ¿De acuerdo? No ejecuto. No quiere decir que porque hago un proyecto voy a ejecutar el proyecto necesariamente. Ojo, ojo. ¿Sí? Y lo otro es la tasa interna de retorno, ¿no? Quiere decir que yo tengo mis ingresos, mis beneficios a futuro estimados, tengo ¿cómo se llama? Mi, mi inversión, y yo lo que hago es trato de averiguar a qué tasa es, ¿no? O sea, qué tasa interna de retorno me está saliendo, ¿no? Yo lo traigo a valor presente, ¿no? Y estimo la tasa, ¿no? ¿Qué tasa me está rindiendo? ¿Cómo me está rindiendo esta inversión, ¿no? ¿Cuánto me está generando? Es como que tú inviertes en una zapatería, ¿no? ¿Sí? Voy a invertir tanto y espero vender tanto, voy a ganar tanto. A ver, en 2 años recupero mi inversión, ¿no? Y, ¿de acuerdo? Entonces recupero mi inversión, ¿sí? Entonces yo digo, o voy a obtener de ganancia un 10%, ¿no? Voy a tener 10% de ganancia, pero el banco me ofrece 8% por la plata que voy a invertir, entonces yo digo, 10 mayor que 8, entonces sí me conviene invertir. Si es igual, entonces es indiferente, pero si mi tasa de retorno es 6%, ¿sí? Y el banco me ofrece 8, mejor, meto mi pata al banco, ¿no es cierto? Gano más en el banco, ¿de acuerdo? Esa lógica, ¿ya? Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que les haya servido la clase del día de hoy. Cualquier duda, bueno, ahí se pueden ubicar por el LinkedIn, pero también por el diplomado, ¿no? El diplomado que ya está organizando, ¿no? La escuela. Ya nos podemos ver y atender más casos y explicarles casos, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido un gusto, ha sido un grupo bastante participativo y bueno, los esperamos, ¿no? Eso sería todo de mi persona. Les agradezco bastante por su atención. Adelante, Liceo.